Buenas a todos, hoy volvemos con una entrevista después de un tiempo, creo que la última entrevista la hice hace ya más de un año y si no me equivoco fue un chico que vivía en Polonia, así que esta entrevista va a ser especial, primero porque es una persona que conozco en persona, aunque hace años que no nos vemos, es alguien que estuvo viviendo aquí en República Checa, pero curiosamente está viviendo fuera de Europa ahora, creo que no hay nadie que haya venido desde Asia, bueno, miento, mi primo estuvo viviendo en China un tiempo y hicimos una entrevista. Pero hoy vamos a hablar con alguien que lleva ya tiempo en Asia. Hoy estamos con Joseda. Muy bien, hola, hola a todos, hola Alex, ¿qué tal? Ha sido un poco complicado organizar la entrevista. Llevábamos varias semanas intentando cuadrarla por el cambio horario. Al final es un poco Exacto, complejo porque allá claro. son ¿cuántas horas más que aquí? Ahora son 6 horas más y Sí. como no cambia el horario, creo que en breve vuelve a cambiar el horario, ¿no? Allí Sí, en Europa. este mes, de hecho, creo que a final de mes. En marzo, ¿no? Marzo, abril suele ser, ¿no? Y claro, Marzo. aquí vamos a empezar a tener 5 horas en lugar de 6. Pero aún así, 6 horas son muchas de diferencia. Claro, Sí, y sí. además entre semanas es complicado cuadrarlo porque entre que yo trabajo hasta las 4:30, 5, tú a esa hora ya estás en la Claro, cama, es complicado. claro, claro. Sí, que lo estamos grabando esto un domingo por la mañana, son las 9:30 más o menos aquí en Praga. Y nada, vamos a empezar un poquito con la entrevista. Me gustaría primero que hicieras una pequeña introducción hablando un poquito sobre ti, quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues nada, soy Joseda, soy profesor de español. Llevo muchos años trabajando de profesor y ligado al Instituto Cervantes, que es la razón por la que también estaba allí en Praga un tiempo cuando te conocí. Y tengo mi propia escuela online que se llama On Spanish Line y por eso también hago vídeos y contenido en YouTube. Pero ahora estoy en Tailandia desde hace 2 años y sigo enseñando español online, que es a lo que realmente me dedico, pero me encanta todo el mundo de la lingüística, de la comunicación, de la literatura también y dar clase de español. Así que a eso me dedico. ¿Y de qué parte de España eres exactamente? Yo soy de Estepona, un pueblo de Málaga, del sur de España, ¿no? Totalmente al sur. Pero bueno, andaluz también, por cierto, felicidades que ayer fue nuestro día Feliz día de de Andalucía. Andalucía. Pero bueno, muy, muy bien. Y desde los 18 años viviendo fuera de Estepona, Ujú. porque no deja de ser un sitio muy turístico, muy bonito a día de hoy, pero con poca cultura, ¿no? Poca universidad. Bueno, no hay nada de todo eso, así que tenía que salir desde pronto. Tú Pues eres de Sevilla, ¿no, Alex? sí, Sevilla capital, Sevilla capital. Ajá, ok, ok, Sí, nos ok. pillamos más o menos cerca. Sí, 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 no muy lejos. Y ahora que mencionabas el tema de que desde los 18 estuviste fuera de Estepona, me gustaría hablar un poquito eso de tu background, de tus primeros años en España, es decir, lo que es final de la adolescencia, estudios y tus primeros años trabajando, ¿cómo fueron? Muy bien. Pues siempre he sido muy buen estudiante, la verdad. Entonces he tenido buenas oportunidades para viajar también mientras estudiaba. Yo hice los 2 primeros años en Málaga y después hice mi Erasmus en Praga. Por eso estuve en Praga durante un año antes de nosotros vernos, ¿no? Y conocernos hace poco tiempo. Pero cuando tenía 20 años me fui a Praga a hacer este Erasmus y cuando iba a volver pensaba que no quería volver a Málaga y me pedí la Seneca, que pensaba que no me la iban a dar, una beca, bueno, que es un poco difícil de obtener y me la dieron. Así que me fui a Granada, que Ujú. también pensaba que no me la iban a dar porque normalmente te tienes que ir un poco más lejos, no tan cerca, ¿no? No tiene sentido. Pero me la dieron y me quedé un año en Granada y decidí terminar la carrera allí, que fue muy complicado por el traspaso de expediente, asignatura por asignatura, bueno, un rollo, ¿no? Pero al final lo conseguí y también terminé filología y filosofía, 2 carreras allí en Granada. Luego decidí irme a Ámsterdam en cuanto terminé, a Holanda. Allí estuve 2 años trabajando y ya ahí empecé, digamos, la vida de adulto, ahorré dinero, volví a Granada 2 años después con dinero ahorrado para pagarme un máster de L y máster de educación y Ujú. estuve trabajando al mismo tiempo que estudiaba en Granada. Volví a vivir en Granada durante 2 o 3 años. Siempre he estado yendo y volviendo a Granada. Ya Estepona lo dejé porque Granada es una ciudad maravillosa, ¿no? Me encanta y quiero vivir ahí más tiempo incluso. Pero bueno, ya luego sí que empezaron los viajes y más lugares, pero durante la juventud fue eso, ¿no? Ese tema de estudiar, de hacer el Erasmus, que fue la razón también por la que luego decidí irme a Praga y allí te Ujú. conocí.
Sí, de hecho, has mencionado de Granada. Mucha gente cuando me pregunta cuáles son las ciudades más bonitas de Andalucía, a ver, esto es muy subjetivo. Yo siempre digo primero Sevilla, porque soy de Sevilla y creo que es la mejor ciudad. Pero Pues luego, yo no digo Málaga, ¿eh? ¿no? No, no. Yo la que pongo siempre segunda es Granada. La verdad es que me gusta Claro, muchísimo. Hay gente que tira más para la costa, más para Cádiz o Málaga. Pero no sé, a mí Granada me gusta mucho la vibe que tiene la ciudad. exacto, exacto. El rollo de gente joven, histórica, una ciudad que puedes andar, ¿no? Toda la ciudad prácticamente. Es algo diferente a Málaga o a Sevilla en ese sentido. Y luego creo que es súper barata, ¿no? Sí. Supongo que Sevilla igual es igual que Málaga, o no sé si es más cara o más barata, pero desde luego Granada es mucho más barato que Málaga. Entonces, para vivir y para tener una buena experiencia, aparte de la Alhambra, Sierra Nevada, ¿no? Tantas cosas que tiene esta ciudad, que por eso le dan ese carisma, esa atmósfera. Claro que sí. Sí. Yo creo que sí puede ser un poco más barata que Sevilla, probablemente. Porque hay mucha vida Sí, estudiantil también en Granada. claro. Pero que Málaga, no lo sé si Sevilla es más barata o no, porque creo que ahora se ha puesto muy de moda Málaga, mucha gente Sí, mudándose allí, entonces creo que ahora sí, puede ser muy que caro, Granada esté ¿eh? más cara. Sí, sí, sí. Y está creciendo bastante Málaga y se está poniendo súper caro, la verdad. Para alquilar o para comprar algo allí, muy difícil. Ujú, Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Andalucía, ¿quién no quiere venir allí claro. a vivir un poco? Normal. Y Muy volviendo a bien. esos primeros años, me has comentado que cuando tú acabaste la carrera, automáticamente te fuiste a trabajar a Ámsterdam. Me llama la Sí, atención, normalmente siempre hay como un periodo de transición de gente que a lo mejor termina, empieza a trabajar y ya luego decide dar el salto. ¿Cómo fue en tu caso ese clic que dijiste, venga, me voy al extranjero? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué barreras o miedos tenía? ¿Cómo fue ese momento? claro, claro. Es cierto que la primera gran barrera que es salir, y además no salir, yo ya había salido con el típico curso del colegio de ir a París, ¿no? Budapest o algunas ciudades así, y salir de España, ok, pero salir solo y aprender a vivir solo es lo que yo hice en el Erasmus cuando tenía 20 años. Ya ahí empecé yo a notar mucho cambio para mí, y muchas ideas preconcebidas y cosas que al final no se educan con ellas, ¿vale? Cosas realmente simples, ¿no? Pero que a día de hoy ni hay que hablarlas. Y empecé a verlo y a aprenderlo cuando estaba fuera. Entonces me di cuenta de que yo leía un montón, siempre he estudiado muchísimo, pero el verdadero conocimiento estaba ahí, fuera de mi casa, fuera de mi país. Y sobre todo con una cultura totalmente diferente, ¿no? Como era la checa. Por eso decidí, por ejemplo, Holanda y no Italia o Francia o Portugal, pero las barreras, claro que siempre hay barreras. Yo recuerdo un día de abril decirle a mis padres, me voy a ir a Holanda en cuanto termine la carrera. Y ellos se reían y pensaban, no te vas a ir, ¿no? Como diciendo, tú puedes decir esto. Y yo tenía tan claro que me iba a ir que yo compré el vuelo por mí mismo, ahorré, trabajé personalmente para intentar, digamos, escapar. También la fecha era importante porque era la época del... Yo estudié del 2007 al 2012, la gran crisis inmobiliaria del 2008 y ver a un montón de gente a mi alrededor muy jodida, ¿no? Muy mal por el tema hipotecario, todos sabemos, ¿no? Lo que ocurrió en aquel momento. Ujú. Y además el plano laboral en España no estaba bien. Teníamos un 30-35% de desempleo juvenil. En aquel momento yo entraba en ese grupo de juvenil y no le veía yo salida. Aparte de que es que se juntó todo, ¿no? Lo que decía al principio, querer conocer cultura, el contexto que no era el más adecuado y querer ahorrar dinero para formarme más y mejor. Siempre he tenido esa idea y en aquel momento pues yo no tenía dinero, así que tenía que trabajar y salir fuera. Esa fue la primera razón por la que me fui a Holanda. Y también porque Holanda y yo ya vi en Praga, ¿no? Que había mucha apertura mental, una ciudad más cosmopolita que otras que hay en Europa. Pero Ámsterdam, en mi opinión, es número uno en toda Europa en cuanto a culturas, en cuanto a que allí va todo el mundo de todos los países del mundo y también se quedan a vivir, a trabajar. Es una ciudad donde no necesitas realmente aprender holandés. Yo lo aprendí, pero para trabajar no es necesario. Así que también fue una salida viable y por algunos amigos holandeses que ya había conocido y que me cayeron muy bien. Es gente que creo que es interesante, es divertida, es amable dentro de lo que cabe y por eso decidí ir para allá un par de años y esa fue la salida. Mm. Ujú. Sí, porque tengo entendido que el holandés es más o menos similar al inglés, ¿no? Que tiene, la familia es la misma o algo así.
La familia es la misma, pero sí, son lenguas indoeuropeas de la rama germánica, es esta, pero para mí es una especie de mezcla entre el inglés y el alemán, porque tiene muchos sonidos guturales de garganta fuerte como el alemán Sí. y también tienen muchas cosas similares de comunicación. Por ejemplo, no sé si sabes que muchos alemanes cuando están hablando paran un momento y te van a decir, ya, ¿no? Y continúan. Esto los holandeses hacen lo mismo, ¿no? Ajá. Este tipo de muletillas o coletillas. Pero en mi opinión el holandés es un idioma muy fácil, ¿eh? Por si hay alguien interesado en vivir en Holanda, desde luego es mucho más fácil que el alemán y que el checo, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Pero no es tan difícil de aprender, es un idioma más simple, en mi No, opinión. no tiene casos Sí. gramaticales, ¿no? Como el checo o el alemán. No, no tiene casos y sí que es parecido al inglés en cuanto a la conjugación de verbos, por ejemplo, Sí. que solamente hay un verbo para todas las personas y ya está. Ah, Entonces, a la hora de aprenderlo es un poco más fácil y se asemeja al inglés en cuanto a que tiene un montón de expresiones cortas que dicen mucho, ¿no? Y los holandeses no suelen hablar tanto, pero lo que hablan es muy claro, muy directo, muy al grano, a diferente de lenguas como la española o la italiana o tantas otras. ujú. Sí. Además, supongo que la adaptación será un poco más fácil porque, según tengo entendido, los holandeses tienen el mejor nivel de inglés del mundo de los países que no tienen inglés nativo, digamos. Totalmente, total. La verdad, bueno, Alex, tú sabes, yo soy profesor de español, yo lucho contra esos guiris, que tú sabes también que hay un montón en Sevilla y en todas partes, que llevan años en España viviendo y no saben, es que no dicen ni hola cuando entran en una tienda, ¿no? Sí. Me parece lo mínimo. Pero cuando vas allí, te das cuenta, en Ámsterdam, no es igual en toda Holanda, obviamente, pero en Ámsterdam todo holandés sabe que va a hablar en inglés, incluso entre holandeses escuchas que hablan inglés entre ellos, simplemente porque están muy, muy acostumbrados, ¿no? Y Holanda es un país que históricamente se ha nutrido de salir fuera, de comerciar, de mercantilizar cosas, ¿no? Y eso les ha hecho abrir la mente en muchos sentidos y en este también, en el plano lingüístico también. Claro que también te digo, me he encontrado, yo trabajaba en un sitio muy céntrico, muy turístico, en 2 años me encontré a uno o dos holandeses que me dijeron, oye, ¿no hablas holandés? Sí. ¿No? ¿Y por qué no? Porque estás en mi país, ¿no? Deberías hablar mi idioma y les doy la razón y les di la razón en ese entonces, pero sí que es gente más abierta. Al final, 2 años, una persona, bueno, es un tío, ¿sabes? ¿Qué tal? Pero el resto directamente me hablaban en inglés y yo nunca he tenido ningún problema. Yo aprendí holandés un poquito, no, no perfecto, Sí. pero porque me interesaba y porque no sabía si me iba a quedar allí a vivir más tiempo, ¿no? Pero como digo, no es necesario para nada. Especialmente Ámsterdam, no necesitas holandés. ¿Y qué tal fue la primera salida al extranjero? Es decir, ¿cuáles eran tus perspectivas que tenías tú en mente? ¿Cómo esperabas tú que era vivir en el extranjero antes de salir? Ni idea, tío, ¿eh? Porque, a ver, yo es que he leído una barbaridad, ¿eh? Cuando era adolescente y por supuesto que cuando lees ya aprendes, ya empiezas a ver, ya empiezas a imaginar, pero todo se idealiza, ¿no? Demasiado. En mi caso de Praga, que fue el primero, para mí fue un shock porque yo no tenía ni idea de dónde estaba, de qué ciudad era. Yo fui a la típica reunión de pedir las cosas de Erasmus, vi que nadie levantaba la mano para Praga y yo levanté la mano porque yo me quería ir a un sitio raro o diferente, ¿no? Y en ese momento, cuando llegué a Praga, empecé a ver la arquitectura, empecé a conocer la gente tan diferente a nosotros, ¿no? En muchos aspectos. Y eso fue lo que me sorprendió mucho, pero no me esperaba nada. La verdad es que no tenía conocimiento real de cómo era el extranjero. Y además, siempre he ido con la cabeza muy abierta de, oye, lo que me encuentre, me adapto, ¿no? Lo aprendo e intento conocerlo y respetarlo en la medida de lo que pueda. Ujú. Pero hay un cambio muy grande entre cuando yo era muy joven, 20 años, ¿no? Y ahora, la verdad, en cuanto a concepto, a entenderlo todo mejor y a disfrutarlo más, porque en ese momento, con 20 años, uno sale de fiesta todos los días, ¿no? En fin, no descubre realmente la cultura. Así que ahora sí que empiezo a descubrir más la historia, la gente, cómo viven, qué Ujú. hacen, sí. Pero no, no esperaba yo nada realmente, no tenía mucho en mente, la verdad. Y en el caso de Países Bajos, porque como tú has comentado, no es lo mismo cuando te vas de Erasmus, que vas un poco más con mentalidad de hacer amigos, salir y pasarlo bien. ¿Cómo fue el cambio de ir a otro país, digamos, ya a trabajar, a hacer vida de adulto? Ya es que no es solo eso, ¿eh? Empiezo por el primer día.
Yo no conocía a nadie y cuando me fui con una maleta grande y una pequeña, todo lo que tenía, ¿no? Y yo fui durante 2, 3 días, negocio por negocio, preguntando a cada persona por casa y trabajo, porque es que no tenía nada. Y en aquel momento sí que había internet, claro, pero no estaba tan desarrollado, ¿no? Como ahora, yo qué sé, marketplaces o plataformas, ¿no? De Airbnb, etcétera, todavía no estaba tan desarrollado. Y sufrí mucho los primeros días, fue bastante jodido, la verdad, porque aparte del frío, del viento constante que hay allí, me enteré de que la vida no es fácil, de que vas a recibir muchos noes constantemente y sabes que fue increíble, Alex, porque fue un kebab. Yo entré en hoteles, en escuelas, fui al Cervantes, a la embajada, no paraba de ir un montón de sitios, ¿no? Y un tipo en un kebab que tenía un kebab, pues me dio el contacto de otra persona para encontrar un alojamiento, que era lo primero y más complicado. Todavía sigue siendo casi imposible encontrar casa en Ámsterdam. Y a raíz de eso, de empezar a encontrar la casa, ya me asenté un poco, empecé a pensar dónde ir a buscar trabajo y conseguí entrar en un lugar donde había una chica española, valenciana, que la verdad fue ella la que, ¿no?, me vio, me conoció un poquito y me dijo, voy a intentar que trabajes aquí. Y me enchufó ahí, me conectó y estuve allí 2 años. Y claro, ahí aprendes, por ejemplo, lo que te decía del viento y del clima, cosas muy jodidas, ¿eh? De verdad. Por ejemplo, yo terminaba de trabajar a la 1, a las 2 de la mañana, hacíamos caja, limpiábamos, tal, y luego a las 3, más o menos, de la mañana salías, ¿no? Pero todo el mundo va en bici y a mí, en el centro de Ámsterdam, pues, por ejemplo, me robaron la bici 3 o 4 veces. Salir a las 3 de la mañana, que te roben la bici con 20 y pocos años, tu primer trabajo, ¿no? Viento extremo, un frío que te cagas, por no hablar del invierno, que es similar al de Praga, en cuanto a mucho hielo, mucha nieve, pero allí peor, ¿eh? Allí peor por el viento, mucho peor. La sensación térmica es horrible, ¿no? Sí. Y todo eso, pues me hizo aprender un montón, la verdad, y a prepararme un poco para la vida en general, que esa es la vida realmente, ¿no? Hay que pelear, hay que luchar, porque si no, no hay manera. Vivir solo, sentirte solo de verdad, echar de menos a tu gente, a tu familia. Todo eso no pasa en el Erasmus. Ahí estás con colegas y muy entretenido y lo último que quieres es volver a casa porque sabes que vas a volver, pero en ese otro momento no sabes si puedes, si no, cuánto dinero vas a ahorrar, cuánto no, es complicado. Pero ahí es cuando yo aprendí a ser mejor adulto, me ayudó mucho esa etapa de la vida. Sí. Y después de eso, volviste a Granada, me comentaste, ¿no? Después de estar en Sí, Países Bajos. ¿Cuánto tiempo sí. estuviste en ese gap en Granada? Creo que casi 2 años y medio, me parece, 2000, sí, 14 al 2016, unos 2 años. Ahí me formé muy bien, mucho mejor, como profesor de español. Empecé a trabajar también en Almuñécar y en otras escuelas de Granada y me iba muy bien, pero me ofrecieron un trabajo en Eslovaquia, en IBM. ¿Te acuerdas de Giuseppe, no? Un amigo que tenemos en común italiano. No sé si te acuerdas, pero estaba el día que nos conocimos nosotros, me parece. Él también trabajaba ahí, en IBM. Y bueno, por LinkedIn me llegó una oferta, yo tenía ganas de salir otra vez, de volver a conocer otro mundo. Pensaba que Eslovaquia era muy similar a República Checa y no. Tiene más vibe de pueblo, yo creo. No, especialmente Bratislava, no, vamos, yo llegué allí, de verdad, y al día siguiente ya pensaba, voy a ir pensando cómo y dónde voy a ir porque no me quedo aquí, ¿no? Ni por el trabajo ni por el lugar, pero pasados esos 2 años y pico en Granada, yo me di cuenta de que quería salir fuera y volver a Granada, ¿no? Intentando tener Granada como casa. Pero luego, pues fíjate, estoy aquí ahora en Tailandia porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y en fin, pero yo volveré a Granada también. Sí. Y aunque me fui a Eslovaquia, duré 3 o 4 meses, el periodo de prueba de la empresa, porque era obligatorio para mí hacerlo, y luego volví a Granada y estuve en Granada otro año y pico, más o menos, por ahí. Sí. Y luego de ahí ya fuiste a Chequia, ¿no? ¿En qué año? De ahí, de ahí volví a Estepona, tuve una pareja y estuvimos viviendo juntos durante 3 o 4 años. Empecé a trabajar en Marbella, en la Costa del Sol,
en una escuela oficial de idiomas y ahí escalé un montón, me conseguí ser director de la escuela, pasé muchos procesos complicados que a día de hoy también me han ayudado en el plano académico, ¿no? Por ejemplo, acreditar a una escuela de Cambridge, del Instituto Cervantes, ser jefe de estudio, ser coordinador, director, controlar, contratar, despedir gente, cosas así, que me vinieron muy bien a día de hoy, ¿no? Y me formé mucho, tenía un buen empleo, un buen salario, pero vino el COVID, la pandemia, 2020, ¿no? Creo, más o menos, y los propietarios de la escuela no pensaron en que esto iba a durar mucho. Y yo llevaba mucho tiempo y muchos años pensando, yo quiero hacer mi negocio, quiero hacer algo yo, lo que sea, pero quiero intentar por lo menos crear algo y ver si esto funciona o no. Ajá. Y fue el momento, la oportunidad perfecta para, desde allí, desde Estepona, en mi pueblo, pues empezar a hacer un montón de contactos muy importantes que son los que nos han, de alguna manera, ayudado mucho, ¿no? A tener una escuela hoy online que funciona y que va bien, por el tipo de público al que nos dirigimos también, la verdad. Pero en ese momento viví allí hasta el 2021-22 porque mi expareja era enfermera, sufrió muchísimo con todo esto de la pandemia, como te puedes imaginar, yo también. Y bueno, pues rompimos. Entonces, al romper, yo volví a Granada, que siempre ha sido mi lugar de cura y de sanación. Estuve ahí solo un año, creo, 2021-22, y ahí ya sí que me fui a Praga y estuve en Praga 2 años, que fue cuando te conocí. Cuando te vi, creo que era mi primer año allí, en Praga. O sea, cuando viniste aquí, tú ya tenías la escuela abierta online, digamos, ¿no? Exacto, sí, ya tenía el negocio. ¿Cómo fue el proceso de adaptación, digamos, una vez que ya viniste aquí a trabajar completamente diferente al Erasmus ya, con tu propia empresa y demás? ¿Cómo fue ese primer año de, ya no solo a nivel cultural, sino decir, vale, ahora tengo que desarrollar mi negocio en el extranjero, supongo que adaptar el autónomo a Chequia, me imagino? ¿Cómo fue todo eso? Fue más fácil de lo normal, porque yo ya fui con trabajo y fui con el Cervantes, digamos, simplemente tuve que ir allí, ¿no? Para hablar con ellos y demás, pero de alguna manera ya habíamos llegado a un acuerdo. Tengo mi mejor amiga que es Ivana, es checa y ella es profesora de español y la conozco desde hace 10 o 12 años, desde el Erasmus. Para mí es una persona muy importante en mi vida y cuando fui un año antes de ir a vivir a Praga para verla a ella y un poco de vacaciones. Y me presentó a la escuela donde ella trabajaba, la directora, a la gente, bueno, los estudiantes, profesores y demás. Y nos caímos muy bien. Y me decían ellos constantemente, ¿no te quieres venir aquí a trabajar y tal? El problema era el salario, ¿no? Porque allí los salarios de profesores, pues la verdad es que ahora empiezan a mejorar un poquito, al menos por lo que yo escucho. Pero en aquel momento pues tampoco estaba muy allá y Praga, Praga ya era cara, ¿no? Ya era una ciudad que el alquiler no era como hace 10 años, ¿no? Pero todo eso me ayudó mucho porque al final yo fui a Praga ya con un contrato, o sea que no me tuve que dar de alta al principio. Tuve que mantener mi empresa activa en España durante unos meses hasta terminar el año fiscal. Y después me hice autónomo allí, pero también trabajaba y trabajo a día de hoy con el Instituto Cervantes, pero ellos me contratan. Entonces, a veces hago lo que hago por mi cuenta de escuela como autónomo y con ellos tengo un contrato laboral, igual que con la escuela pública donde trabajé. Es que al final estuve teniendo 3 trabajos, lo que pasa que, por supuesto, trabajé muy poco, tanto con el Cervantes, a día de hoy hago lo mismo, como con la escuela pública. La mayoría del trabajo, 80-90% es mi escuela. Y el tema es que, como te comentaba antes, yo llevo tiempo ya, digamos, yendo a por un segmento específico de gente, ¿no? Sí. Tú sabes, igual que yo, que en los pueblos y ciudades la gente te va a pedir clases de inglés para su niño de 9 años por 10 euros la hora o 5 euros la hora, o ahí a ver si le puedes echar una mano. Yo llevo muchos años
diciéndole a la gente, lo siento, pero no. No. No porque la calidad del trabajo y de la formación, claro, hay que pagarla también, la verdad. Y bueno, cada uno se valora a sí mismo, ¿no? Como cada uno piensa. Pero claro, Alex, tú conoces Marbella, sabes que hay un público espectacularmente rico allí, que está todo el día jugando al golf, yendo con su yate, con su tal, con su cual. Esa gente es que no te discute nada el precio y además le gusta aprender de una manera más relajada y también algunos más intensa porque necesitan algo de verdad, necesitan una documentación, un certificado, algo que implica un profesor o una escuela con calidad, ¿no? Con formación. Entonces, poco a poco fuimos yendo a por ese tipo de estudiantes que realmente van a necesitar algo importante, aprender de verdad y tener un certificado oficial de lo que sea, incluso la nacionalidad, como hacemos hoy en día. Y cuando fui a Chequia, el boca a boca ya era tan grande y tan bueno que no fue muy complicado. Es verdad que los primeros años durante la pandemia yo trabajé una barbaridad, trabajaba 12, 13 horas al día y ahorré un montón y me pude permitir pues comprar un buen equipo para dar mejor las clases, hacer una inversión que a día de hoy nos ha estabilizado un poco como escuela, la verdad, en mi opinión. Pero en República Checa quizás lo más complicado fue el tema del papeleo en checo, porque yo al principio no sabía checo. Y por mucho que tú quieras, algo te vas a tener que comer en checo. O sea, no te esperes que el autónomo, ¿no? Te van a ir allí en inglés. En España tampoco, obviamente. Pero es normal, es su idioma, es su lengua, hay que respetarlo. A mí me ayudó mucho Ivana, esta amiga. Si no fuera por ella, es que incluso abrir una cuenta bancaria. Me acuerdo ir con el contrato del Cervantes, mi contrato de escuela pública, y que en el banco me dijeran, no, tienes que venir acompañado de un checo o de alguien de aquí para que de verdad te podamos abrir la cuenta bancaria. Yo flipaba con eso, pero bueno, son cosas que como en todos los países vas aceptando, vas luchando, solucionando, ¿no? Y pasando de ello. Me ha venido muy bien por conocer a más gente, porque el boca a boca ahora se ha ampliado entre los checos, ¿no? No solo gente de Marbella o de Granada o de la Costa del Sol, pero a día de hoy tenemos en la escuela un montón de estudiantes checos, así que es gente muy interesada en aprender español. Y por cierto, que le quede claro a la gente que vea el vídeo, hay una demanda brutal en República Checa de profesores de español. Así que si a alguien le interesa mi canal, me puede preguntar simplemente, que yo encantado de ayudar, de verdad. Pero es uno de los países que de verdad tiene una muy buena proyección de cara a ser profesor de español en los próximos años. Uh-huh. ¿Y cuando acabaste, digamos, tu tiempo en República Checa, volviste otra vez a Granada? No, ahí ya me fui directamente a Tailandia, que eso fue el último viaje, digamos. Esto fue en el 2023-24, hace poco. Uh-huh. Y volví a Estepona por estar con la familia, ¿no? Un tiempo antes de irme, pero antes de volver a España ya tenía el vuelo comprado a Tailandia, porque el último año de Praga lo pasé muy mal, la verdad. No por Praga ni por Chequia, sino por personalmente yo me propuse ahorrar dinero y venir a Asia con un buen colchón que me permitiera, si la empresa no iba bien, si la escuela no iba bien, lo que fuera, pues estar aquí 1 año o 2 viviendo con dinero tranquilo y cómodo, intentando buscar trabajo o haciendo otra cosa. Gracias a Dios o a lo que sea, pues todo va bien, sigue todo genial y no he tenido que usar nada de eso, pero sí que volví a Estepona para estar con mis padres 1 mes y medio. Y ya luego me vine aquí a Tailandia y voy a España 1 vez al año, más o menos, y estoy allí 1 mes y pico, para ver a la familia, a los amigos y, bueno, igual que tú, imagino, ¿no? Volverás de vez en cuando. Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, oye, quiero dejar ya no República Checa, sino Europa, y dar el salto a la otra punta del mundo, a Asia? A mí la verdad es que con Chequia de verdad tengo un amor-odio, un yin-yang. A mí me encanta Chequia, me gusta mucho Praga, me parece la ciudad más bonita del mundo, incluso más bonita que Granada, para mí, por las luces, la arquitectura, sobre todo cuando no hay tantos turistas, ¿no? Y puedes caminar por ahí, por el Puente de Carlos, por el castillo y tal, sin tanta gente, ¿no? Por la noche o por la mañana bien temprano, es que es espectacular. O sea, es que no hay inteligencia artificial que pueda, de verdad, hacer ese tipo de imagen, ¿no? Pero luego
imagino que tú lo sabes también, los checos son muy diferentes a nosotros y especialmente a andaluces, yo diría, no solo a españoles. Son muy reservados. Yo estudié de verdad el checo, le di mucha caña. Vivía en una escuela pública porque la escuela me dio un apartamento donde vivir y yo estaba rodeado de 500 checos. O sea, yo viví la cultura de verdad. Yo comía con ellos en el comedor. Entonces, llegó un momento en el que vi que ellos nunca me iban a aceptar a mí como, no sé, no voy a decir como checo, pero sí como persona extranjera que quiere formar parte de la sociedad checa. Lo notaba en cada segundo, en cada comentario, en cada mirada, en el supermercado, en todas partes, ¿no? En la reunión de profesores. Entonces me sentía bastante excluido. No sé cómo explicarlo. No de manera laboral o de manera de equipo. Yo he trabajado allí genial, por eso recomiendo a la gente ir a trabajar allí. Pero de manera social. Yo veía que por mucho que aprendiera y me quedara allí varios años con mi mejor amiga Ivana, con mucha gente, ¿no?, que tenía checa alrededor, no iba a echar raíces. Y Europa, bueno, yo estaba mirando Georgia también como destino muy interesante por invertir también, porque estaba ahorrando dinero y me podía permitir comprar a lo mejor un apartamento o algo, y también por la facilidad de trabajar como nómada digital, como lo llaman ahora, que yo ya en ese punto podía irme a cualquier sitio y trabajar todo online. Llegó el conflicto de Rusia y Ucrania y todo cambió en Georgia. Rusos vinieron allí un montón, ¿no?, en masa, y subió el precio en cuestión de 2 o 3 meses, que tuve que cambiar de idea, ¿no? Y salir de Europa también es porque ya Europa empezaba, como a día de hoy, a, honestamente, pues no ser quizás el lugar, no sé, es que no sé cómo explicarlo, el lugar más seguro, la verdad, para vivir y para estar. Obviamente, esto depende de dónde vivas. No es igual Praga que Bruselas, ¿no? Pero tampoco es igual Barcelona que, no sé, que Estepona, por ejemplo, ¿no?, que mi pueblo. Entonces, sí que veo que en Tailandia, por ejemplo, en estos países de por aquí, da igual la ciudad, da igual la hora, da igual el contexto, vas a estar seguro y tranquilo, no vas a tener ningún problema. Y además, yo veo, Alex, que en Europa tenemos muchos conceptos que creemos que están muy bien desarrollados, como por ejemplo la apertura sexual, ¿no? Que un homosexual pueda vivir de una manera igual que un heterosexual. Pero es que todavía ese tipo de cosas se comentan en Europa, ¿no? Y la gente piensa que hay que hablarlas. Yo creo que ya está hecho. Cuando vienes aquí, te das cuenta de que ellos llevan... En Tailandia mucha gente no lo espera esto, pero Tailandia está mucho más avanzada que toda Europa en cuanto a que si yo soy homosexual, la gente es que no vas a notar nada raro, ningún comentario típico que se hacen todavía, ¿no?, entre colegas en España o lo que sea. Son muchos detalles, el feminismo también, el hecho de la igualdad. En mi opinión, creo que estamos gastando mucho tiempo en algo que ya está, que ya lo tenemos, pero que aquí en estos países yo veo que de verdad lo tienen, porque es que ni se menciona, no hay que hablar del tema, y no porque no esté bien para mujeres en este caso o para homosexuales o lo que sea, sino porque ya llevan muchos años con esto, ¿no? Y no sé, es una perspectiva diferente. También creo que es necesario salir porque los europeos, Europa es espectacular. De Europa viene todo, viene la cultura, viene todo, absolutamente todo. Pero también hay que salir, hay que ver el prisma, ¿no? El objetivo desde otro lugar para entender un poco la cultura y qué cosas hacemos bien, que hacemos un montón bien, y qué cosas, en mi opinión, no están tan bien. Pero honestamente, de manera personal, yo no me he ido de Europa porque piense, ¿no?, ideologías o formas de pensar o política ni nada de eso. Me he ido porque quiero, porque quiero viajar y porque me apetece conocer otras culturas y ver otros lugares. Pero yo recomiendo que el que pueda salir de Europa durante un tiempo, 1 año o 2, si te lo permite el trabajo, si puedes salir y volver, yo lo recomiendo mucho porque igual que de España a Praga yo abrí la cabeza una barbaridad, imagínate, ¿no?, desde Asia o desde otro país, desde otro continente, perdón, abres mucho más la cabeza. Así que esa fue la razón. Realmente es por querer viajar y porque llevo muchos años con Asia en la cabeza. Me encanta Asia, me encanta la cultura de ellos, me encantan ellos como personas. Creo que el budismo, por ejemplo, ayuda mucho, aunque tampoco es la mejor religión del mundo, ¿no? Pero hay muchos
contextos sociales que mejoran aquí y que en Europa, no sé, en mi opinión creo que estamos perdiendo mucho de lo que ya teníamos, ¿no? De seguridad y de otros temas. El problema yo creo que a veces somos un poco eurocéntricos, sobre todo la gente que no viaja, no tanto porque no pueda, sino porque no les interesa y se tiene siempre esa percepción de en Europa todo es perfecto y en el momento que sales de Europa todo es una mierda. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en Praga hay un montón de gente de Latinoamérica, ¿no? Cuando un latino viene a Europa siempre te va a decir, wow, todo limpio aquí, todo perfecto, todo, ¿no? Todo seguro. Es que depende de dónde venga, ¿no? Y de dónde sea, y también hay que entender el contexto de ellos. O sea, por ejemplo, los argentinos, que hay un montón en España, de hecho es el país número 1 que más hay en España y yo diría en casi toda Europa, ellos vienen de toda la locura que han vivido, ¿no? Del inflacionismo, del corralito, de muchos desastres económicos. Entonces, venir a Europa y ver que trabajas, que la vida es normal, que todo funciona más o menos bien, pues claro, entiendo su perspectiva, ¿no? Pero el orden, la limpieza, la seguridad son conceptos muy relativos. Esto depende de cada persona. Igual que la libertad, ¿eh? Que también nosotros nos creemos muy libres en Europa, pero tú no eres libre, ¿eh? De hablar en la calle o en un sitio público cualquiera de las ideas que se te pasen por la cabeza, ya sea muy bestia a la izquierda o muy bestia a la derecha. Hay que controlar, somos todos muy del qué dirán, ¿no? Cuando vamos a un sitio cuidamos la ropa, la vestimenta. Hay gente que lo hace más y menos, pero estas ideas son cosas que, wow, se rompen cuando vienes aquí a Asia, por ejemplo. Así que sí que estoy de acuerdo contigo, somos demasiado eurocéntricos, europeístas, y a día de hoy Europa, honestamente, en el plano geopolítico, no importa nada, vamos, le está dando igual a todo el mundo. Así que... Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando me sale algún vídeo de alguien recomendando Dubái para vivir, que siempre en los comentarios vas a ver mensajes de, bueno, pero ¿y la libertad de expresión? Y a lo mejor la gente Claro, de Dubái te va a decir, bueno, ¿y tú por qué pagas un 50% de impuestos? O sea, cada uno al final lo ve totalmente. desde su prisma. Total. Y además que la libertad de expresión, insisto en lo mismo, sigue siendo relativa. En Francia llevan decenas de años con un tema educativo muy interesante, que es el uso del hijab o no. Esto es un tema que de verdad, ¿dónde está la libertad? ¿La libertad qué es? ¿Que la gente pueda llevar lo que quiera? ¿O la libertad es decir, no, es que esta religión y este lugar de allí, ¿no? De Dubái o de donde sea, no cuadra con nuestra cultura? ¿Dónde está la libertad? Es que es un tema muy difícil, muy complicado. Así que sí. Bueno, yo Dubái, por ejemplo, que ahora mismo están teniendo los problemas que tienen, es un lugar muy falto de cultura, de raíz, no sé, de cosas anteriores, ¿no? Y yo creo que en Europa venimos ya muy hartos de esto, ¿no? O sea, tenemos tanto que ahora no pensamos en qué queremos, sino en establecer, estar tranquilo, el conformismo, muy típico también de países especialmente del sur de Europa, pero porque ya llevamos varias civilizaciones, ¿no? Teniéndolo todo, teniendo la comida ahí, en la naturaleza y fácil. De ese plano salen otro tipo de conceptos como este de la libertad, no sé, la política, pero creo que la gente sí que empieza ahora a entender un poco más el comentario que tú has dicho ahora de, vale, estoy en Dubái, sí, es verdad que no hay libertad de expresión, pero ¿y en mi casa? ¿Cuál hay? ¿Qué hay? ¿Cómo va? ¿No? Es diferente. Y en tu caso, por ejemplo, cuando digamos descartaste Georgia para emigrar por el tema de la subida de coste de vida, ¿ya tenías en mente directamente Tailandia o digamos tenías varias opciones dentro de Asia? Tenía varias, siempre he pensado en Asia, pero Tailandia fue el lugar donde vine de viaje por primera vez a Asia. Creo que en 2000, justo cuando lo dejé con mi expareja, ¿no? Que vivíamos allí en Estepona, porque necesitaba un cambio de verdad. Y me vine un mes a viajar por toda Tailandia y me enamoré. Me enamoré de la cultura, del lugar, de cómo se vive aquí, de cómo es la gente. La gente en Tailandia es muy parecida a España y diría más Andalucía, porque a veces pensamos, esto es otro tema de Europa. Europa pensamos que todo es Europa, pero nosotros tenemos mucha más cercanía con un tailandés que con un sueco o con un danés, que son vikingos y que vienen de otro mundo y tratan la vida de otra manera y tienen otro concepto de la vida, ¿no? Pero los que vivimos en el trópico, supongo que por el clima, imagino, desarrollamos un carácter más
de calma, ¿no? De mañana a mañana, de hace un montón de calor, así que no me estreses la vida. Y también el cachondeo, que es tan andaluz, tan español, de reírse por reírse, de reírse de uno mismo, de hola, buenos días con una sonrisa, que es algo que no se ve en República Checa ni en muchos otros países alrededor de allí, ni en el norte de Europa, ¿no? Entonces, eso me encantó de Tailandia y es algo que no es exactamente igual en Filipinas, en Vietnam, en China. La gente no es es muy amable, muy respetuosa, es fantástico viajar por esos países. Pero en el carácter no es tan similar como nosotros y bueno, yo también conocí a mi pareja tailandesa, mi actual pareja, y obviamente fue otra gran razón para venirme aquí a Tailandia. Y yo empecé a estudiar tailandés, he aprendido un montón de lenguas. Antes de venir aquí a vivir ya tenía clases online, entonces, ¿qué otro destino, no? ¿Qué otro lugar? También tenía amigos aquí en Tailandia, tengo amigos españoles que me ayudaron un poco al principio a venir para acá, a sentarme, a entender dónde vivir, cómo hacerlo, etcétera. Y nada, es que Tailandia, yo creo... ¿Tú has estado, Alex, en Tailandia? ¿Has venido? Todavía no he salido de ¿No? Europa, pero este año tengo como objetivo salir, sí o sí. Hombre, Y una de las claro. cosas que tengo en el radar es o Tailandia o Vietnam. Lo único que me frena es el precio de los vuelos, pero sí que me Ya. gustaría ir. ¿Y Marruecos tampoco? No, No, ¿no? no está No has... apuntado. ¿No? Ok, ok. Es que son sitios interesantes, en mi opinión. Pero bueno, a ver si te vienes, claro que sí. Tienes razón lo del vuelo. El vuelo al final es lo de siempre, es mirarlo con mucha antelación, estar ahí y tal. Yo en 2022 pillé un vuelo por 350 euros, Oh, ida y vuelta a Bangkok y a París. Entonces es difícil, pero bueno, si te pones, te pones. Y luego, aparte del vuelo, nada más, el resto es súper barato. Es que es más barato que estar viviendo normalmente, por ejemplo, en Praga, ¿no? El hotel es súper barato, la comida es ridículamente barata y todo lo demás también. Viajar por dentro del país también. y Así que, curiosamente, sí, sí. antes de entrar en lo que es el tema de vivir en Tailandia, ya que estamos hablando del tema del turismo, has dicho que cuando fuiste a Tailandia estuviste un mes de viaje por allí. Y esto te lo pregunto ya Sí, más a nivel de curiosidad personal. ¿Cuánto crees más o menos que hace falta llevarse para estar un mes viajando por el país? muy buena pregunta. Yo me gasté unos 2.000 y poco euros, Ujú. ¿vale? Sin el vuelo. Pero el vuelo me costó 350 euros ida y vuelta. Eh, y la gente puede pensar que es mucho dinero. Te puedes gastar la mitad, ¿eh? Te puedes gastar la mitad. Primero, viajar solo es un poco más caro, siempre, que viajar en pareja. Porque al final el hotel es para dos y tú no te vas a quedar en la típica habitación que se queda un tailandés que no está muy bien para un europeo, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas aquí, cuesta a lo mejor 20 euros la noche o incluso menos. Depende del lugar donde vayas, ¿no? Si vas con pareja, esto es la mitad. La comida exactamente igual. Yo estoy un poco loco con la comida, me encanta, mi madre es cocinera, me flipa mucho la gastronomía. Ujú. Entonces, cuando iba a un restaurante pedía un montón de platos y el camarero me decía, pero tranquilo que eres uno, ¿no? Y yo pensaba, es que voy a estar aquí, yo no sé si voy a volver o no, no sé si voy a tener realmente oportunidad de mudarme aquí, entonces quiero probar, venía aquí a probar y por eso pedía un montón de platos, no me lo comía todo, pero pagaba todo. Entonces, ese sobrecoste es por eso que digo que realmente te puedes gastar la mitad, 1.000, 1.500 euros para estar un mes viajando por Tailandia perfectamente. Yo alquilé moto, viajé un montón, fui a lugares más complicadillos y también hice lo más típico de Tailandia de visitar pues las islas famosas y cuatro cosas que llevan dinero también, que suelen costar 100, 150 euros la actividad de un día, digamos, ¿no? Y cuando haces 5 o 6 de esas, como yo hice en aquel momento, normalmente la gente suele hacer una o dos, porque por regla general la gente suele venir aquí 2 semanas, el que viene un mes es para viajar también a otro país, suelen visitar también Vietnam, Filipinas, que no es mala idea, yo no lo veo mal, pero creo que Tailandia tiene más que de sobra, si te gusta Tailandia y la cultura de aquí, para estar un mes perfectamente en Tailandia, es increíble. Ujú. Así que ese es el precio, pero bueno, a día de hoy también te digo que vivir aquí, por supuesto, ¿no? Vivir es mucho más barato que Europa en general. Y cuando te mudaste allí, ¿cómo fueron, digamos, los primeros días de adaptación? Porque, de nuevo, aunque hubieras estado de turismo, evidentemente no tiene nada que ver cuando vas simplemente a desconectar y pasarlo bien y cuando vas a trabajar. Totalmente.
Em, Yo tuve la suerte de que ya venía con la pareja que había conocido, ¿no? En el primer viaje que hice aquí. Entonces, nosotros hablábamos mucho cuando yo estaba en Praga Ujú. y yo vine aquí y fui a su casa, ¿no? Ella me recibió, no en el aeropuerto, pero en su casa y ya a partir de ahí, pues fue todo más fácil. Entiendo que para una persona que se venga absolutamente sola o solo, pues va a ser más difícil. Yo lo primero que hago siempre a día de hoy es ir a la embajada. Eso es número uno. En un día laboral y presentarme. Soy Joseda, estoy aquí, soy profesor de español. ¿Sabes alguna escuela donde pueda ir? Busco escuelas de español, empiezo a contactar con ellas, universidades también. Y a partir de ahí ya, pues buscar apartamento, que me costó bastante. Estuve unos 3 o 4 días, visité unos 20 apartamentos en muy poco tiempo, pero bueno, encontré el que tengo ahora y me gusta. Quizás eso, por ejemplo, si vienes totalmente solo, va a ser más difícil. Vas a normalmente contratar una agencia y pagar a un agente para que te busque la casa en lugar de tener a alguien tailandés, ¿no? O tailandesa, como era el caso de mi pareja, que constantemente traducía, conoce la ciudad, conoce Bangkok. Entonces, eso ayuda mucho. Yo, de hecho, recomendaría a la gente antes de venir que intente buscar, por ejemplo, un profe de tailandés o una profesora online, alguien que te conecte, que te ayude, que en algún momento dado le puedas pagar por el servicio de traducción o de ayuda de este tipo de cosas, porque Ajá. te vas a ahorrar un montón de tiempo y de dinero, también, la verdad. Luego ya el tema del visado, que es otro tema complicado y que, bueno, ahora hay una nueva visa aquí, se llama DTV, Digital Thailand Visa, algo así, y es para 5 años. Es algo nuevo y tiene unos requisitos que hay que cumplir, como por ejemplo tener un contrato con alguna empresa de Europa o estar dado de alta en Europa, ¿no? Y no trabajar aquí. No es una visa que te permita una larga temporada. Yo tengo que salir cada 6 meses del país. Normalmente la gente que venía a vivir aquí antes se iba del país cada 3 meses, el famoso visa run, que lo llaman aquí. Es ir un día fuera, a Laos, a Camboya, a cualquier otro país y volver. Y te dan otros 60 días, otros 90 días. Esto va cambiando. Ahora justo acaba de cambiar. Este mes ha cambiado de 90 a 60. ¿Qué pasa? Que esto lo están controlando muchísimo más. Así que también consejo y recomendación, si alguien quiere venir a Tailandia, esto ya no funciona. Y en inmigración es espectacular. La de gente que están echando y diciéndole, has hecho un visa run y ya está. No tienes visa, no puedes entrar de nuevo a Tailandia y te tienes que ir. Así que es jodido. Pero bueno, hay diferentes opciones. A día de hoy hay visa de estudiante para estudiar tailandés, para estudiar Muay Thai, para estudiar cocina tailandesa. Hay un montón de cosas que no imaginamos, pero son muy interesantes y es fácil y barato conseguir la visa, por lo menos para vivir aquí 1 año o 2 años y ya luego veremos, ¿no? Que hay un montón de posibilidades. Pero al principio yo creo que eso es lo más complicado. También te digo, de manera personal, ¿no? Depende de la persona. O sea, yo vengo con la cabeza muy abierta. Entiendo que la gente que venga aquí y vea todo escrito en tailandés y vea a lo mejor cosas muy fuertes, ¿no? Que se pueden ver en Tailandia en la calle o la gente o yo qué sé, el tráfico, gente conduciendo con bebés sin casco en la moto, yo qué sé, cosas muy locas que se ven a diario. En cualquier momento en Tailandia te puede chocar, puede ser algo difícil al principio, inclusive la comida, que todo el mundo habla súper bien de la comida, pero la comida es súper picante, con mucho azúcar, con mucho glutamato. Entonces, al principio también te puede costar eso, ¿no? En fin, esto creo yo que depende más de la persona. Pero Tailandia como país, por eso decía antes, e insisto mucho en que es muy similar a España, es un país que te va a dar la bienvenida siempre de una manera espectacular, que te va a sonreír, te va a ayudar, te va a tratar de solucionar el problema que tengas, incluso sin entender tu lengua, ¿no? Ellos se van a esforzar un montón y tú lo ves. Y eso en un checo es impensable, Alex, en República Checa. A mí me ha pasado varias veces de querer preguntar y que se larguen sin ni mirarme, ¿no? Siquiera. Entonces, por ahí sí que es un país muy, no sé, muy, muy bueno, ¿no? Muy amable. Ujú. Mm. Y cuando tú llegaste, ¿cómo fueron, digamos, el periodo de adaptación al país? Porque claro, viniendo de Europa, a lo mejor cuando vas a Centro Europa hay choque cultural por el tema de que los checos, por ejemplo, pues son más fríos, una cultura un poco distinta, pero al final no deja de ser una cultura europea, digamos. ¿Cómo es Sí. realmente adaptarte a un país del sudeste asiático que, digamos, tiene tantas diferencias con España?
Supongo que primero en el aspecto laboral o burocrático de papeleo a veces puede ser muy jodido. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya tengo esta experiencia con extranjeros que vienen a España y especialmente a Andalucía también, ¿eh? Cuando quieren coger una cita para lo que sea y el famoso la cita de la cita para la cita, porque eso es real, de verdad que es real. Ahora mismo tengo estudiantes que necesitan casarse para el tema de visado y de pasaporte. No hay cita hasta mayo para casarse. Es que es de locos. Y no solo eso, sino que te recomiendan en la oficina que a las 12 de la noche tú estés en la página web intentando pillar la cita que aparezca. O sea, son cosas que de verdad yo flipo. No sé cómo todavía tenemos este tipo de sistemas, ¿no? Pero como yo lo sufro y ayudo a los extranjeros a de alguna manera sortear todos estos obstáculos que se ponen. El primero es el lingüístico, ¿no? De la lengua. A veces ellos me llaman cuando están en una oficina y yo les ayudo a traducir porque tienen que pagar una multa o tienen que, yo qué sé, tienen que hacer cualquier cosa. En el caso de Tailandia es incluso peor. Cuando yo he ido a Alemania o he ido a Holanda, he trabajado con gente que no te va a andar por las ramas. Los españoles somos un montón de andarnos por las ramas, ¿no? Sí. De no ir al grano, de hablar mucho y decir poco. Esa es la realidad lingüística, también por la cultura, el contexto y la sociedad. Yo creo que el trópico tiene mucho que ver ahí, la temperatura y el clima y demás, pero en Tailandia es todavía peor. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora acabo de comprar un apartamento en Chiang Mai, en el norte, y me ha costado mucho el papeleo y tal, ¿no? Igual que en España, realmente, pero más lento, menos al grano, hablar con el abogado, con el contable, con tal, y ellos me sueltan un montón de cosas que yo pienso, pero no me estás, ¿no? No estamos yendo al grano, vamos directos a lo que hay que hacer y lo solucionamos, porque también es mejor para ellos. Y esto se ve en el día a día en todas partes, en el hospital, en el banco, ¿no? En muchos lugares, ¿ves? También esto, como te digo, los extranjeros lo viven mucho en España y me lo dicen un montón, ¿no? ¿Cómo es posible que yo vaya al banco, mi banco, y tenga que esperar 1 hora o 2 o que no me atiendan bien si estoy metiendo mi dinero ahí, ¿no? Este concepto en Europa normalmente no suele ocurrir. Te atienden muy bien. Por ejemplo, en Praga, siempre que he ido al banco, wow, es que directamente ya había alguien ahí con un sillón súper cómodo, súper amable, todo, ¿no? Muy cómodo. Y esto es algo que en España no se ve y en Tailandia todavía menos, ¿no? Aparte de que no están nada preparados para el extranjero. Aquí nos llaman farangs a los extranjeros. Es muy, muy popular este concepto, ¿no? De farang. Pero no hay casi nada en inglés, tienes que ir a sitios muy específicos. Por ejemplo, un banco donde yo vivo aquí en mi calle, absolutamente ninguno de los bancos que hay aquí me atendería porque no saben nada de inglés. Y aunque yo hable tailandés, no me van a querer atender porque se sienten inseguros, saben que va a ser la cosa muy complicada. Eso y también el hecho de que la gente en la calle, yo qué sé, ves gente dormida en la calle, gente que está trabajando de cara al público pero se duerme. O, no sé, el tipo de vida es muy isleña a veces, ¿no? Eso de ir más tranquilito, de relajado, de, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar tu plato, pero con calma y no mucha prisa, ¿no? Así que eso puede chocar al principio siendo europeo y viniendo de una estructura, de un sistema laboral en el que a las 8 tienes que estar y a las 4 esto tiene que estar terminado, ¿no? Esto el tailandés no lo va a entender normalmente, la verdad. Así que... Eso me recuerda mucho cuando has dicho lo de la cultura isleña. Yo veo mucho la diferencia cuando voy a Sevilla comparado con Praga, que tú vas al supermercado, por ejemplo, y te ves como la cajera se pone a charlar con una de las clientas mientras hay una cola esperando, pero claro. Con calma, ¿sabes? No hay prisa. Exacto. ¿Y quién de esa cola va a decir, oye, niña, venga, qué tal? Y se puede decir, ¿no? Si tienes realmente prisa, pero se sobreentiende que la cosa va así. ¿Sabes qué pasa, Alex? Que en esa cola de ese supermercado de Sevilla, porque yo lo veo ahora, ¿no? Y trato con este público, imagínate un sueco en esa cola. O imagínate un suizo en esa cola. No vuelve al supermercado, literalmente no vuelve, porque no piensa pasar por ahí otra vez y porque para él o para ella el tiempo es oro y bla, 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 ¿no? Otro tema de concepto europeo
que cambia mucho cuando vas fuera de ahí, de decir, oye, la vida es la vida, ¿no? Y ya está, no pasa nada. Si esta señora está hablando con ella, si se conocen, pues ya está, ¿no? Es lo normal. Pero bueno, todo esto. Otra cosa que yo te he visto en algunos vídeos es el tema del volumen de voz, ¿no? Y de hablar en lugares públicos, que en Chequia está súper mal visto y que a mí no me gusta, personalmente, la verdad, pero que aquí en Tailandia es igual que en Sevilla o en Málaga, que entras en un autobús y bueno, ¿no? La de voces que hay, la de gente hablando por teléfono, gritos, chistes, jiji, jaja. Entonces, sí, son contrastes, son choques, pero que para mí, a mí me gusta ese tipo de vida y el caos. Aquí hay un caos tremendo en la calle y en la manera de hacer las cosas que, por ejemplo, es muy famosa la imagen de 1 millón de cables. Es que es verdad, en la calle tienen 1 millón de cables ahí, ¿no? Puestos como de la manera que sea, pero es un caos. Hay orden dentro de este caos. Hay algo de orden en el caos. Y sabes que hay mucha gente, lo hablaba el otro día con españoles mayores, que llevan muchos años viviendo aquí y que tienen negocios por aquí, que cuando sales echas de menos ese caos, no sé, ese rollo que hay aquí, porque al final está ordenado. Parece que no, pero los Thais son muy ordenados, muy limpios, a pesar de lo que ya sé que mucha gente piensa, ¿no? Yo he estado allí en Bangkok y es asqueroso de cierta calle, sí, pero por regla general no es tan así, ¿no? Es que es un país que hay que descubrir. Tiene muchos contrastes también. ¿Y cuál dirías que son los principales choques culturales o cosas que más te han llamado la atención? Porque antes has mencionado que cuando vienes a Tailandia por primera vez, a veces ves cosas en la calle que de primeras te pueden resultar como muy llamativas. ¿Cuáles son, digamos, esas cosas? Bueno, el primero yo creo que es los rascacielos. Que esto, bueno, ahora si quieres al final o cuando quieras te enseño o te mando una foto de mi balcón para que veas la barbaridad de rascacielos que hay, que eso es una locura. Y también la conducción, el hecho de que haya millones de motos y de coches constantemente y mucha gente conduciendo sin el casco, sin camiseta y cosas así. Esto poco a poco Tailandia está mejorándolo, y quiero también dejar claro que hay mucha gente que viene aquí de visita y que piensa, yo también, ¿no? Voy a coger la moto sin casco, sin camiseta. No, la policía está ahora multando que no veas. Aparte de que no somos tailandeses. Y una caída, hemos visto bastantes noticias, ¿no? Muy feillas de gente que hay que repatriarla o yo qué sé, o llevarla a España y cuesta una barbaridad y aquí se queda, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Eso llama mucho la atención. También llama la atención, en mi opinión, tanta comida callejera, ¿no? Que es muy popular en Europa, pero mesas de plástico, de metal, súper simples, una cocina que tú la ves y piensas, ¿estará esto limpio? Realmente la miras y está limpio, está más limpio que cualquier cocina interior de muchos restaurantes de Europa o de aquí también, pero llama la atención que en un lugar que parece tan pobre, tan simple, tan básico, te ponen un platito de lo que ellos hagan y está riquísimo y te cuesta 1 euro, ¿no? El plato. Entonces, esas cosas son muy chocantes. Aparte del el clima, que hace una humedad brutal, ¿no? Normalmente tenemos un 80%. Ahora mismo, que son las 4 de la tarde aquí, 4:30, 38 grados. Hace un calor de la hostia. Sales y en 5 minutos ya estás empapado. Lluvias monzónicas, que no hay tanta. Este año en Bangkok, por ejemplo, apenas está lloviendo, pero son lluvias torrenciales que te caen en 20-30 minutos y aunque lo sepas, todo se para. Estás conduciendo, por ejemplo, y empieza a llover y todo el mundo para porque es que no hay manera de seguir. Todo se inunda, ¿no? Un montón de agua por todas partes. La suerte es que sí, que para. En media hora, en 1 hora para y otra vez puedes continuar. Pero son cosas que, ¿quién para en Europa por la lluvia o por la nieve? En Chequia no para nadie. Tú que has estado en Pase lo que Países Bajos pase. lo sabrás, ¿no? Exacto, exactamente, eso es. Fíjate lo que te decía al principio, ¿no? De volver del trabajo a las 3 de la mañana y una nieve que no veas, un viento horrible, pero hay que hacerlo. Aquí no, aquí la gente va a parar. Si hay alguna historia de mucho calor o de mucha lluvia o lo que sea, normalmente esperan un poquito. Son muchas cosas, que hay un montón. También entiendo que hay mucha gente que ha venido aquí y que habrá visto una rata en algún sitio o habrá visto una cucaracha que no veas o yo qué sé y piensa que esto es así. Esto es una jungla.
Es muy importante entender que Bangkok es jungla. Se ha construido un montón, pero tú ves la naturaleza como pervive y va a seguir perviviendo, ¿no? En el río, en las calles, en las hojas, los árboles, etcétera. Entonces, claro que hay insectos y claro que hay de todo tipo de animales, pero es otra parte muy bonita también, muy interesante. Ir con la moto en cualquier lugar y ver elefantes en la naturaleza, pues hombre, eso en Europa es que no es posible. Entonces son muchos choques, la verdad, tanto de persona como de calle, de animales, de comida, de tanto, Y entrando un muchísimo. poco en el tema laboral, aunque tú, digamos, tienes tu empresa online y demás, supongo que habrás hablado con gente allí de otros países, ¿qué tan complicado es encontrar un trabajo allí en Tailandia? ¿Y es realmente necesario tener que hablar el idioma local para poder trabajar allí? Mm, el idioma es que es muy jodido, de hablar. O sea, yo no conozco a muchos, de hecho, creo que no conozco a ningún español que hable tailandés. Yo he estudiado mucho, he ido a una escuela durante 4 meses intensivos, un montón de horas cada día. De hecho, mira, Alex, es que aquí tengo libros de tailandés, ¿no? Ujú. Y los voy estudiando poco a poco, pues igual que hice con el checo, ¿no? Entonces, claro que te va a ayudar en el día a día. Es como el checo, ¿eh? En República Checa. Al final, saber 4 palabras te ayuda mucho. Aunque no sepas la lengua entera, no pasa nada. Pero Dobry den, Ashledanou, ¿no? Las típicas, creo que eso por lo menos acelera el hacer las cosas, ¿no? Y da simpatía y amabilidad. Aquí aprender tailandés es muy jodido. También vas a seguir siendo extranjero, igual que yo me sentía en Chequia, pero no por hablar tailandés vas a encontrar más trabajo, creo yo. Es que no lo sé, la verdad. No tengo esa experiencia y no conozco gente. Normalmente la gente que viene aquí ya viene con trabajo, o ya viene con dinero, o ya viene con algo, ¿no? Montado. El que no suele venir a trabajar como profesor, que hay un montón de trabajo, tanto para profesor de inglés, inclusive sin ser nativo, ojo porque se puede hacer, y por supuesto profesor de español. Es verdad que los salarios, pues otra vez, mucho peor que en Chequia incluso, ¿no? Pero hay gente que se adapta y aquí vivir es muy barato. Entonces se puede ahorrar un poquito y también depende de las expectativas que tengas de vida. La Ujú. mayoría de la gente que viene a Tailandia no tiene la perspectiva de hacerse rica, ¿no? O no sé, es más por el otro lado, de bueno, quiero una vida más calmada, más budismo, ese tipo de cosas, y vivir con menos que es posible y muy feliz como los tailandeses viven, la verdad. Eh, pero, por ejemplo, está claro que aquí no se puede venir a trabajar de camarero, de cocinero, cosas que sí, en Europa te puedes ir a cualquier sitio, incluso sin saber inglés, ¿no? Sin saber el idioma, fregar platos, limpiar, eso lo va a hacer aquí tailandeses. Y no solo tailandeses, el problema es que hay otros países alrededor como Camboya, Laos, Myanmar, que están muy jodidos y que están viniendo aquí, igual que a España vienen latinos a trabajar, ¿no? Y llevan años viniendo a crearse una vida, una carrera, y lo hacen y fantástico. Pero eso de cara a español venirse aquí con ese plan, no. Vente con idea de crear tu negocio, que eso sí que es factible, es posible hacerlo, es un poquito complicado, tienes que tener contacto con gente tailandesa, pero por poco dinero te abres un restaurante o te abres, yo qué sé, un tipo de negocio que te pueda interesar. Yo creo que además de eso, poco más. Es verdad que cada vez hay más negocio online, en remoto, cada vez hay un montón de rusos aquí en Phuket, en una isla muy famosa de Tailandia, y se han hecho con el mercado inmobiliario. Ahora mismo tú vas a Phuket, que es un sitio, es una Marbella, digamos, de aquí de Tailandia, un lugar bastante más pijo y más caro y tal, pero cuando ves ahora anuncios de quiero comprar una casa en Phuket, rusos, se han hecho con el mercado. Entonces, mercado hay maneras, ¿no? Siempre de, yo qué sé, de hacer dinero, pero yo no me vendría a Tailandia con expectativas si no tengo nada, ¿no? Online o trabajo en remoto con otra empresa. La gente que yo conozco aquí española tiene trabajo en remoto con Noruega, con Suecia. Entonces tienen un salario espectacular y viven aquí mucho más barato de lo que se vive en España o en República Checa. Y ese panorama es maravilloso porque vives en un país tropical con un salario de los nórdicos, ¿no? Que están a menos, no sé, menos 10, menos 20. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Para venir aquí, mejor venir ya con eso preparado. Aprender el idioma no lo veo fundamental, por eso hay tanta gente que no lo aprende, pero siempre ayuda, claro.
Y en relación a los salarios, que precisamente lo estábamos hablando, ¿sabes más o menos qué cifras se manejan así por categorías o por puestos? Pero para tailandeses o para En general, digamos, por extranjeros, ejemplo, no sé, un camarero o alguien que trabaje de administración o es algo que así. varía mucho, tío, porque mira, venimos de comer ahora en un centro comercial y hemos visto varias ofertas y flipábamos, ¿eh? Porque aquí la moneda es el baht, ¿no? Pero bueno, Sí. yo lo diré en euros. Hemos visto, por ejemplo, dos ofertas de trabajo para dos restaurantes de camarero y tal. Una era en la típica cadena tipo Kentucky Fried Chicken o algo así, y el salario era unos 300 y pico euros, más o Ajá. menos. Y el otro, que era también un restaurante un poquito mejor de nivel, un poquito más, era como el doble, a lo mejor unos 600, etcétera. Mi pareja es oficial del gobierno, es lo que sería un funcionario, digamos, en España, y ella cobra aproximadamente unos 450 euros al cambio. Claro que desde nuestra perspectiva suena a poquísimo, ¿no? A muy poco, pero ellos viven y sobreviven muy bien, no es solo sobrevivir porque la comida es muy barata, el alojamiento también es barato si ellos se lo buscan para ellos, pero el salario, es que por eso te decía si TAI o no. Yo, Alex, a mí me han ofrecido un trabajo de profesor aquí, tiempo completo, en una escuela internacional muy famosa que se llama St. Andrews y me pagaban unos 1.600 euros al Ajá. cambio. Yo lo rechacé porque no me interesaba, pero para gente que pueda venir aquí y tener esa idea, es que es muy relativo, ¿eh? Depende, porque ya te digo, conozco también a tailandeses que ganan, que son ricos y ganan una pasta, pero porque hacen negocio, han creado algo, ¿no? O trabajan en algún sitio que les da Ujú. ese dinero. Pero sí, una media de entre 300 y 500 euros. Eso es lo que gana un tailandés medio. ¿Y eso lo estamos hablando en bruto o en neto? Siendo tan bajo suele ser en bruto, sí. Porque, bueno, luego tienes también el caso de, te iba a decir, hay una empresa que está contratando un montón de gente de Europa, creo que se llama CBS, y es una empresa de telecomunicación, ¿no? De llamar teleoperadores y cosas de estas. Y no sé por qué, pero tienen un pedazo de boom aquí en Tailandia increíble. Están en Chiang Mai, en el norte, y ofrecían unos 33.000 bahts al mes, unos 1.000 euros, más o menos, ¿no? Entonces, es que todo esto depende un montón. Por ejemplo, en Tailandia, si traes dinero de fuera, como es mi caso, por ejemplo, hay un 0% de impuestos. Claro, la gente puede pensar, wow, no paga impuestos. No, no, los pago en República Checa, que es donde está mi empresa ahora mismo, ¿no? Y también en el contrato del Cervantes ya vienen, ¿no? Ya te lo quitan, como en España, en la nómina. Entonces, sí que se pagan. Pero esta ley que tienen aquí, pues nos viene muy bien. Por eso hay tanta gente que no viene a trabajar, viene ya con trabajo, ¿no? Ese salario de Noruega, imagínate, no pagar nada de impuestos, pero bueno, que lo pagarán allí en Noruega, obviamente. Entonces, ya depende de la persona, pero en definitiva, el tailandés medio no tiene declaración de la renta, no piensa en bruto, neto, porque es que creo que mínimo tienes que ganar unos 1.000 euros al cambio para estar obligado, ¿no? A declarar. Ujú. Sí, Y aquí hay mucha economía sumergida también, ¿eh? Mucho en B y muchas cosas de estas. en cuanto al coste de vida, sí, podemos hablar un poquito de cuánto cuestan las cosas allí, es decir, transporte, vivienda, comida, ocio, lo típico. Sí, hay que diferenciar Bangkok del resto de Tailandia. Esto te lo va a decir cualquier persona que viva en Bangkok. En Bangkok puedes vivir lo más pobre que quieras y lo más rico que quieras. Mucho más lujoso que en los lugares más lujosos de Europa, ¿eh? Te lo puedes permitir y la gente no tiene idea de cómo es Bangkok o Asia en general, pero aquí hay un desarrollo espectacular, urbanístico y de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, gente que viene a jugar al golf aquí, ¿no? Nunca imaginarías que, pero vienen porque hay lugares que cuestan mucho más baratos. El coste de vida, vamos a decir, normal. Yo aquí estoy alquilando un apartamento, es un estudio de unos 40 metros y está muy bien, en un lugar fantástico y me cuesta unos 280 euros al mes, más luz, internet, esto y lo otro, a lo mejor 400, algo así, en total, y luego comer, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo no soy tailandés, yo necesito aceite de oliva y necesito pasta y necesito pan Ujú. en mi dieta. Eso cuesta el doble. El queso, por ejemplo, cuesta el triple. Entonces, ya dependerá de uno
lo que pueda adaptarse, ¿no? Hay gente que puede comer arroz todos los días. Pues si puedes hacer eso, vas a ahorrar un montón y no te vas a gastar tanto. Yo más o menos suelo gastar unos 1.000 euros al mes, más o menos, ¿no? De gasto. Ya depende de si me hago algún viaje, si compro alguna cosa extra. Obviamente con mi pareja yo pago muchas de las cosas que hacemos juntos porque el salario no es comparable, ¿no? El de uno y el otro. Pero más o menos con menos de eso, ¿eh? Conozco extranjeros que viven aquí con unos 500 euros y viven perfectamente, viven muy bien. No es mal vivir ni sobrevivir, que mucha gente con un salario de 2.000 euros está mal viviendo y sobreviviendo en Madrid, en Barcelona, en París, en muchas ciudades de Europa. Y por ejemplo, el tema de los restaurantes, digamos un restaurante promedio, nada lujoso, típico restaurante estándar tailandés, más o menos ¿cuánto te puedes dejar en una comida? A ver, yo te diría que más que restaurante sería un sitio de comida callejera, ¿no? Que eso es lo más típico de aquí, y donde el tailandés medio no cocina nada. Para que te hagas una idea, cuando yo llegué aquí, mi pareja vivía en un apartamento donde no había cocina, no tienen cocina. Normalmente siempre van a comer en la calle porque hay tanto y es tan barato que es muy, muy conveniente. Muchas veces yo voy al supermercado porque quiero productos, ¿no? Como los que te decía antes, aceite de oliva, queso y tal, y me gasto un montón más que si comiera en un restaurante. Pero precio medio, unos 1 euro, 1 euro, 2 euros. Más de 2 euros ya el tailandés no va a comprar ahí y no va a comer ahí. Así que sí, por 1 euro, incluso menos de 1 euro, puedes comer en muchos sitios. Un plato más o menos decente. Ojo, si quieres comida europea, lo que sea, piensa ya en 10 veces más. O sea, puede ser perfectamente 5, 7, 8 euros una hamburguesa, una pizza, unos espaguetis o cosas de este estilo. Simplemente porque importan la gran mayoría de estos productos y también porque ellos lo consideran que, bueno, que tiene ese coste, ¿no? Y tiene ese precio porque es para extranjeros. Un tailandés nunca va a comer una hamburguesa ni espaguetis, no le suele gustar. Normalmente comen noodles, comen sopas, comen comidas, no sé, más típicas de aquí, que sí que cuestan 1 euro o menos de 1 euro. O sea, y el pad thai, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el pad thai, lo como mucho aquí en Praga. Además que sabes que Sí, hay muchos vietnamitas, el pad thai es tailandés, pero lo sí, suelen poner siempre y está riquísimo. sí. Sí, sí, sí. Esto, el pad thai te puede costar 1 euro perfectamente. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay un cocinero muy famoso, David Muñoz, ¿no? Español, Sí. que tiene estrella Michelin y tal, y viene aquí al lado de mi casa a un sitio de pad thai que yo lo conocí a través de verlo a él y es un pad thai espectacular, ¿no? Este pad thai cuesta unos 3,5 euros y es espectacular. O sea, viene con unos gambones enormes, es una locura de plato, no es el típico pad thai. Pero sí, una curiosidad, otra más de tantas, el pad thai es una comida muy poco típica de Tailandia. Mi novia jamás come pad thai, nunca. No sé qué similitud le puedo encontrar. Muchas veces pienso en la sangría en España, ¿no? Que los extranjeros piensan que estamos con la sangría ahí todo el día, ¿no? Wow. Que vamos al restaurante y pedimos sangría. Literal. ¿Realmente quién bebe sangría en España? Nadie. Lo haces en un cumpleaños, ¿no? En una barbacoa o algo así. El pad thai pasa un poco similar, pero es que también te digo, otra similitud que tiene Tailandia y España, la espectacular variedad gastronómica. O sea, es una locura. Allí en Chequia hay muchos restaurantes vietnamitas, pero Vietnam no tiene tanta cantidad de platos como Tailandia, que se le puede asemejar China, a lo mejor, por extensión, pero España también, ¿no? España tiene una barbaridad de platos y de comida diferente que es espectacular. Claro, además, el otro día hice, bueno, ahora ya un par de meses, un vídeo que hablaba de como clichés de que los chicos piensan de los españoles y una de las cosas es que se creen que bebemos sangría todo el tiempo. Exacto, Y siempre me claro. dicen, no, sí, estuve en Valencia, la sangría buenísima. Y digo, yo creo que habré tomado sangría 1 o 2 veces en mi vida, ¿sabes? Además, en el sur tomamos tinto de verano, normalmente, en Exacto, o Ciudad. cerveza o lo que sea, ¿no? Claro, pero Claro, sangría como tal. Y paella claro, igual, pues una vez exacto, cada mucho tiempo. exactamente. Exacto. Así hay tantas cosas, ¿no? Que no lo pensamos como españoles, pero que el extranjero te lo dice, te lo comenta, ¿no? Y tú dices, bueno, es que esto no es tan típico, ¿eh? Como tú crees, ¿no? Ujú. La verdad. Pero el pad thai es una de esas cosas. De todas maneras, también te digo, la tortilla española se puede hacer más hecha, menos hecha, ¿verdad? Más Claro. líquida, tal. El pad thai igual. El pad thai tienes el crunchy, que es el crujiente,
el más jugoso. Esto es algo que los restaurantes de allí tailandeses no lo tratan, pero aquí para el tailandés es fundamental. Sí. Así que sí, es que es muy interesante. En estos países, tanto en Tailandia quizá como en España, es que hay tanta variedad que cuando a mí me preguntan cuál es la comida típica de España, digo que depende de la región, depende de mil Exacto. factores. Te puedes ir de un pueblo a otro y ya cambia el plato típico. Total, y el producto, ¿no? También, porque, por ejemplo, o la manera de comer, ¿no? De ser más bestia tipo vasco, de una olla enorme, ¿no? A tapas, como Sevilla o Granada, ¿no? Que es más típico comer con tapas, pero bueno, es que es infinito. Yo, Sí. comparando la gastronomía española con el resto de países de Europa, obviamente Francia e Italia, está muy buena la comida italiana y francesa, pero en cuanto a variedad no se puede comparar. Sí. Y Tailandia es de lo poquito que yo me he encontrado que veo que esto es infinito, ¿eh? De verdad, es espectacular. Voy a una ciudad y me dicen, no, este es el plato típico de aquí. Y es súper diferente, algo totalmente diverso, no sé. Creo que en ese aspecto sí que está muy bien. Y en cuanto al tema del transporte, allí para moverte lo principal es moto, ¿no? Transporte Sí, público y efectivamente. eso. El transporte público, la mayoría de la gente suele usarlo. Y te diría, Alex, que en Bangkok no tengo ahora en mente amigos que cojan la moto aquí en Bangkok. De hecho, es una recomendación que hago a la gente que cuando vengas a Bangkok, no moto, porque yo cojo la moto porque me encanta la moto y porque estoy un poquillo loco, la verdad. Hay que estar un poco loco. En cuanto ves la zona céntrica de Bangkok, tú piensas, ni de coña me meto yo ahí con la moto. Yo pienso, yo me quiero meter ahí con la moto. Quiero vivir esa experiencia, porque al final es un videojuego. Para mí es como una especie de videojuego, pero en la vida real. Así que hay que tener mucho cuidado con la moto. Y también, por favor, el tema del casco que ya hablaba antes, que hay un montón de extranjeros, de españoles que vienen aquí, van sin el casco, sin la camiseta, sin la licencia internacional de conducir, algo que ahora poco a poco están pidiendo más. Pero si te vas a una isla, si te vas a Chiang Mai incluso, que es la ciudad más grande, la segunda más grande, sí que recomendaría alquilar una moto porque el tráfico no es tan bestia, no es para tanto, vas a llegar antes, tienes libertad de tiempo, de horario. Aquí la mayoría de la gente usa Grab o Bolt también, ¿no? Igual que en Praga, en República Checa, pero aquí hay una cosa que es el mototaxi y te llevan en moto a cualquier sitio y vas bastante más rápido para no comerte las horas de tráfico más bestias que a veces de verdad puedes estar, no sé, 1 o 2 horas para 1 kilómetro. Puedes ir andando más rápido a veces por la barbaridad de coches y demás. Luego tienen el BTS, que es el Sky Train, el tren típico que va por arriba, que va súper rápido, es espectacular. Y el MRT, que es el metro, que también va por debajo. Hay autobuses, hay de todo, hay un montón, hay tuk-tuks, ¿no? Los famosos tuk-tuks, que son más caros, más turísticos, no es para transporte normal, es para la foto y para, ¿no?, la historia. Pero luego tienes también los jeepneys, son camionetas pequeñas que valen nada, súper barato. En fin, hay un montón de transporte. Creo que lo complicado no es tanto el transporte en sí, sino en el caso de Bangkok, pues el tema de la moto, si coges moto, mucho cuidado. Yo no la cogería en Bangkok, pero en otros lugares probablemente sí. Y claro, en Phuket, en las islas, vas a encontrar menos transportes, menos autobuses, no hay BTS, no hay metro, etcétera, etcétera. Entonces, sí que recomendaría la moto. Si sabes conducir y te va bien, yo cogería la moto, pero con cuidado siempre y con respeto y tal, ¿no? Importante. ¿Es barata de, digamos, comprarte tu moto y pagar el seguro allí? Buena idea, porque mira, yo alquilo moto aquí, todavía no la he comprado, llevo unos 2 años ahora alquilando esta moto y pago unos 70 euros al mes al cambio, que ya incluye todo eso. Y por eso la alquilo, porque me quito de tantas historias que están en tailandés, el seguro, yo qué sé, la ITV, ¿no?, tailandesa, Sí. en fin, un montón de cosas, el aire, el aceite. Yo llevo una vez al mes o una vez cada 2 meses la moto al taller, al sitio donde alquilan las motos, y me lo revisan todo y ya está. Y otra cosa fantástica es que si por lo que sea la moto sufre algo, si le escucho un ruido, si quiero cambiar, cambio la moto al mes siguiente y ya está. Entonces no tengo por qué andar reparando nada, ¿no? O preocupado de, ¿y si me voy a otra ciudad y cómo me llevo la moto, ¿no? ¿Cómo me llevo el coche? Entonces, aquí comprar una moto por 1.000 euros, te compras una buena moto y hay mucha gente que la compra también. Lo veo buena idea. Al final sale siempre más rentable.
pero alquilarla también por ese precio, si vienes de viaje suele costar unos 6 euros alquilar la moto un día y ya te viene todo incluido, el seguro y todo esto, así que no hay que preocuparse mucho por eso. Y luego dos puntos que quería tocar que creo que son importantes, sobre todo para los que vamos a vivir fuera, es uno el tema de la sanidad y otro el tema de la seguridad. ¿Cómo es tu experiencia ahí en Tailandia? Pues el segundo, como hablábamos antes, cualquiera que haya venido aquí ya lo sabe, que la seguridad aquí no hay por qué hablarla. Es otro de esos temas que tú dices, ¿pero es seguro? No, es que no tienes que preguntar eso, no te preocupes, no pasa nada. Por el carácter de la gente, ¿no? Por la forma de ser. Eso sí, mucho cuidado con la propia naturaleza. Estamos en un país muy virgen, hay problemas con monos, hay problemas con perros callejeros que tienen la rabia. Si eres un poco loco como aquí el colega, pues te puedes meter en unos sitios y en unos jaleos que a veces tienes que salir corriendo. Pero bueno, son temas naturales, nada de gente que te venga a robar ni nada de eso. Y además, honestamente, no me ha pasado nada ni a nadie le tiene por qué pasar nada. Le pasa a la gente que juega, ¿no? Al final es lo típico de vas a un elefante, lo tocas demasiado y resulta que el elefante hace así con la pata y en coma. Pues hombre, no juegues con el elefante, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, seguridad máxima, absoluta, mucho más que en cualquier sitio de Europa, de verdad. Y lo otro que era, Alex, La perdona, sanidad. seguridad Sanidad. y sanidad, exacto, la sanidad. La sanidad aquí tiene un sistema público en el que la persona que va al médico, el tailandés, tiene que pagar solamente 1 euro y te van a atender todo y te lo van a pagar todo, ¿no? Digamos que es igual que España, pero cuando entras pagas 1 euro, ¿vale? Algo así. Que, por cierto, en España estaría muy bien también eso, la verdad, porque 1 euro no le duele a nadie nada y gracias a ese euro todo funciona mejor, de verdad. Todo va más rápido, ¿no? Todo funciona bastante bien aquí. Sorprendentemente mejor que en España, para mí, ¿eh? Yo he visto a mi novia, por ejemplo, operarse la mano, que se rompió un dedo. Desde el minuto 1 lo he visto todo. Sí es cierto que en su caso no le pagaron todo porque conllevaba ciertas operaciones más, ¿no? Con algunas medicinas más específicas y tal, pero todo lo que hicimos, que fueron unas 7, 8 horas en el hospital, con un montón de medicinas, de anestesia, de, yo qué sé, que si algo así como una escayola y tal, pues nos costaría unos 20, 25 euros en total, ¿vale? Yo he ido al médico a veces aquí de manera privada y me ha costado igual, lo mismo, siempre unos 20, 25 euros. Una cosa muy positiva de aquí es que hay un montón de médicos especializados, como clínicas pequeñas, no hay que ir a un hospital, no hay que ir a un centro médico, ¿no? Para la cita y para el especialista y bla, bla, bla. Tú directamente vas al oftalmólogo, vas al traumatólogo, vas al dentista, el que sea. Aquí es todo más específico. Es verdad que la clínica, pues, obviamente es un edificio antiguo, ¿no? Una casa antigua, tal. Te puede parecer no muy profesional, pero luego es bastante profesional. Y un punto que me encanta es que aquí te dan directamente los medicamentos. Te lo da el doctor y te da la receta y todo, pero la medicina te la da él y está incluida en el precio que tú has pagado por esa asistencia, ¿no? De medicina. Otro tema, el tema grave aquí es lo que ha pasado justo hace poco, no sé si lo has visto, pero un chico buceador que ha tenido un accidente en moto en Phuket y que está en coma. Y entonces la familia ha pedido dinero, ¿no? Ha hecho ahí un fundraising para obtener dinero y para trasladarlo a España, 260.000 euros. Lo han conseguido en 2 o 3 días, pero claro, ese tipo de casos extremos son extremos. Obviamente, yo recomiendo tener un seguro médico, a pesar de que crea que en muchos casos los seguros son un poco estafa y a veces no valen para nada, como es el caso de este chico, que tenía seguro, pero no le cubre un coma. Entiendo que no cubra un coma, pero es que entonces, ¿para qué ha pagado ese chico el seguro, no? Y ahora está súper jodido. Entonces, seguro médico de protección, yo recomiendo, por ejemplo, hacerlo con un banco. Hoy en día, Revolut, N26, muchos bancos digitales tienen buenos seguros. A mí me cubre hasta, creo que son 10 millones de euros y yo pago unos 16 euros al mes o algo así, que además me incluye un montón de cosas muy buenas, ¿no? Dentro del banco en sí mismo. Pero aparte de eso hay un montón de seguros online y si vienes de viaje, yo personalmente nunca he venido con seguro, aquí a Tailandia, nunca.
ni de viaje, ni de nada. Pero ahora que llevo un tiempo viviendo aquí y que ya sé que voy a tener raíces y voy a estar un tiempo más largo, no quiero que me pase como a ese chico que le pasó en Phuket, porque aquí es verdad que puedes tener un accidente muy fácilmente, pero como también decía antes, mucho cuidado con no irse de fiesta y beber al máximo y coger la moto, ¿no? Es que hay tanta gente que yo veo que hace esto por aquí, no llevar el casco, ese tipo de cosas. Claro, porque ahí es cuando el seguro dice, no, ¿cómo te voy a pagar yo, no? Tu coma y tus días en tal si no llevabas el casco. O si no tenías, esto le ha pasado a este chico, si no tenía la licencia internacional de conducción, que es tan simple como ir a pedirla a una jefatura de tráfico y pagar 10 euros, pero hay que ir a hacerlo y mucha gente no lo hace. Así que sí, la sanidad funciona bien, ¿eh? De todas maneras. Para mí, en mi experiencia, muy bien. Y entrando ya en el final de la entrevista, una de las preguntas que le hago a todos los entrevistados es ¿cuáles son las cosas que más te gustan y las que menos te gustan de vivir en Tailandia? Las que más, la gente, seguro, número uno. Las personas, la cultura, la sonrisa, la amabilidad, la apertura mental tan brutal e inclusive el gusto por lo extranjero, ¿no? El sentarse a escuchar, el mirar qué tienes tú ahí porque viene de tu país, la curiosidad. Pero sí, la gente, número uno, la gente. Y lo que menos, pues supongo que aquí en Bangkok ahora mismo estoy sufriendo mucho la contaminación. Ya van varias semanas que no baja y que esto no tiene pinta de que se vaya a solucionar, porque cada vez viene más gente, más turismo, más coches, más todo, y el gobierno tampoco está, ¿no?, previendo hacer mucha historia al respecto. Entonces yo personalmente me estoy planteando mudarme a otra ciudad, pero es verdad que el resto de Tailandia, a excepción de Chiang Mai, Chiang Rai y algunas otras ciudades que también tienen contaminación, no hay tanta contaminación. Así que la contaminación para mí personalmente no es un problema el calor y la humedad, pero entiendo que hay mucha gente a la que le puede afectar bastante. Y a mí me jode, o sea, no es que sea lo peor del mundo, pero claro que jode ir a la calle y a los 5 minutos ya empapado de sudor y cambios drásticos de temperatura como en Sevilla y Málaga en verano, ¿no? Que entras a una tienda ahí al Polo Norte y sales al infierno. Ese tipo de cosas joden, ¿no?, la vida, pero tampoco es como para que sea algo muy, muy negativo. Yo echo mucho en falta nuestra gastronomía, nuestra comida, la verdad, es de lo que más echo en falta, ¿eh? Eso sería quizás lo peor junto con la contaminación. Y para los que estén planteándose mudarse a Tailandia o lo tengan, digamos, ahí en el radar como opción para mudarse, ¿qué consejos le daría o qué deben tener en cuenta antes de dar el salto? Pregunta, habla con gente que viva aquí. Yo no sé si tú dejarás por ahí el contacto, mi canal de YouTube o lo que sea, pero me pueden escribir lo que quieran, ¿vale? Quien lo necesite. Yo encantado de ayudar, por supuesto. Y luego yo empezaría a tener cierto contacto con la lengua, que te va a abrir también la cultura, ¿no? Mucho. No estudiarla a tope, pero pillar alguna que otra clase online o no online. Simplemente en YouTube te puedes poner y mirar algunos vídeos y informarse, claro, antes de venir aquí. Es un país muy diferente, muy diverso, igual que España, exactamente igual. No tiene nada que ver, ¿no?, vivir en Tenerife que vivir en Barcelona o Madrid o yo qué sé, o Asturias, ¿no?, que es más tranquilo, más tal, que Ibiza, por ejemplo. Es que son mundos totalmente diferentes. Aquí pasa igual. Phuket, Bangkok, Chiang Mai son lugares, o Pattaya, que también es muy famoso, totalmente diferentes, y va a depender si quieres una vida más conectada con el extranjero y quieres tener gente a tu alrededor que hable inglés, que hable español, o vas más al rollo cultural, puro, original, querer conocer el budismo, por ejemplo. El sur de Tailandia es más islámico, es más musulmán, y el norte es mucho más budista. Entonces, también, ¿no?, dependerá un poco de lo que vayas buscando. Vida más lujosa, pero barata, para buen bolsillo, como Phuket, o vida más tranquila, más de pueblo, ¿no?, que puede estar más en el norte, metido en el campo y demás. Eso dependerá de la persona, pero es importante tener cierto conocimiento y tener a alguien que ya esté allí o que haya pasado por allí para cualquier tipo de detalle. Es que hasta el propio, yo qué sé, el móvil, ¿no?, el internet, ¿qué tarjeta SIM cojo? Pues es que hay que estar informado de eso y de cómo va en la calle todo el tema. Pero venir ya con algo preparado, no venir a la aventura, como decíamos antes, no venir como yo fui a Ámsterdam, ¿no? Voy a buscar trabajo allí a ver qué pasa. No,
no porque no vas a encontrar, vas a tardar tiempo y es complicadillo. Así que ya venir con algo preparado. Pero bueno, sobre todo preguntar, que es gratis, y si te contestan bien, ¿no? Información que tienes, y si no, pues no pasa nada, a otro y a preguntarle a otro, ya está, alguna información encontrarás. Y ya lo último, esto realmente no es una pregunta, pero se lo hago a todos los invitados, es una reflexión personal que quieras hacer con la cámara y puede ser de cualquier tema, ya sea de Tailandia, de tu proyecto, de la vida, de lo que quieras. Wow. Bueno, pues ya que hablamos de esto y que los dos tenemos experiencia en esto, yo creo que yo he estudiado mucha filosofía y mucha filología. No entendemos nada, ¿no? Realmente nadie entiende de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos y cómo va el futuro. A día de hoy estamos casi en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esto es un caos. Entonces yo creo que viajar es la única alternativa. Es que no hay otra. Más que leer, que imagínate, yo defiendo un montón la lectura. La cultura, conocer, estudiar, es súper importante. Igual que también es importante relajarse y vivir tranquilo y ser feliz. La felicidad que te aporta la ignorancia, que también es fantástica, ¿no? El simple hecho de mirar al mar o de la naturaleza. Pero si no viajas, no encuentras el mar, no encuentras la naturaleza, no encuentras a ese amigo, amiga o a esa pareja que conociste. Es que hay que mover el culo, ¿no? Hay que moverse y ser inquieto un poco para conseguir cosas o para tener un tipo de vida diferente, al menos si eso es lo que buscas. Yo entiendo perfectamente a la gente que quiera quedarse en casa y me parece genial, chapó, ¿por qué no? Pero desde luego en cuanto a conocimiento, cultura, experiencia, ¿qué hay más que viajar, no? Yo lo recomiendo mucho, al menos abrir la puerta, ver lo que hay dentro y ya luego tienes la opción de volver siempre y de estar en tu casa, ¿no? Siempre va a estar ahí. Así que, ¿por qué no? Intentarlo y cuando le empiezas a coger el gusto, como es mi caso, pues ya vas a querer cambiar de continente, de país otra vez, rápido. Pero es muy bonito, el mundo es una pasada, es una locura. Hay sitios que se te va la olla, de verdad, en Filipinas, aquí en Tailandia. Hay que verlos. Para mí morirme y no ver esos sitios es mucho peor que morirme y no crear una empresa, por ejemplo, o no estudiar una carrera. Esos sitios son lugares que hay que ver. Entonces yo recomiendo viajar y sobre todo ampliar la cultura, el conocimiento, abrir la cabeza, simplemente con el viaje. Al final yo creo que una buena reflexión porque no es lo mismo cuando ves algo en un texto que cuando lo ves con tus propios ojos y ahora que estamos hablando de Tailandia, por ejemplo, yo que no he estado nunca en Asia en general, siempre tienes esos clichés de un país un poco sucio, mucho tráfico, todo el día sudando, demasiado calor, muchas lluvias y a lo mejor luego vas allí y te enamoras del país por la cultura, Claro, por cosas que ni siquiera te imaginabas y solamente te has claro. jugado por lo que has visto en internet, en textos o en algún vídeo. Claro, sabes, la última vez que estuve en Estepona, uno de mis amigos me decía, ¿por qué no te quedas aquí en Estepona? Te compras una casa, que esto va a subir mucho en el futuro. Y yo nunca he querido vivir ahí por la falta de cultura, porque no hay una buena universidad, no hay ni cine en mi pueblo, ¿no? Un pueblo tan desarrollado. Y él me decía, pero allí en Bangkok hay cines. Y yo pensaba, Dios mío, no tiene ni idea, ¿no? No tiene absolutamente ni idea de qué lugar es. Entonces, venid para acá porque de verdad encontráis todo lo que tenéis allí y más, de verdad, en cuanto a lujo o no lujo o lo que sea. Pero esos clichés, igual que los españoles, se cumplen en algunas partes, pero no es lo más importante, ¿no? Y viajar también con conciencia, con un poco de intención de conocer. Porque en España siempre hemos tenido este tipo de viajero al que le importa un carajo la gente y lo que ocurra en el país. Vienen a pasar las vacaciones, se aprovechan del clima, de lo positivo, de lo barato, de la comida, de tal, y luego otra vez a su casa, ¿no? Y adiós, España, y España muy bonita, la playa, la sangría y la paella. Pero y la gente, ¿no? Y la cultura, y no sé, y los trabajos, y los vestidos, y el flamenco, y el baile típico, ¿no? Y la comida típica de ese lugar. Hay mucha gente que veo que viaja, pero no viaja realmente. Lo que está es saliendo de su casa a darse una vuelta y a ver alguna que otra cosita, ¿no? Pero yo creo que es conveniente también y se disfruta más, se vive mejor cuando uno tiene ese respeto también, ¿eh? De simplemente, pues oye, estar abierto a aprender alguna que otra palabra nueva, a probar algún plato diferente, a ir a un sitio que tú no pensabas que ibas a ir, pero te ha tocado en ese viaje.
a conocer gente diferente, ¿no? Y que piensa diferente a ti. Así que, no sé, viajar con ese sentido, a mí personalmente me gusta mucho más y por eso intento hacer viajes ahora que sean más largos, no de un fin de semana. Y obviamente venir aquí a Tailandia, también para ti, Alex, te lo digo, no vengáis una semana, tampoco 2. Yo intentaría venir más, por lo menos 3 semanas o un mes. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene su tiempo y si tienes 2 semanas, está bien. Pero una semana, ni de coña. Vendría porque nada más que el vuelo, un día y otro día, pues ya has perdido ahí un montón de tiempo y te vas a quedar con un montón de ganas de conocer mucho más. Todo el mundo que viene aquí se va y ya está pensando en la segunda vez que va a venir antes de salir de aquí. Así que a ver cuándo te vienes. Sí, espero. O sea, estoy mirando vuelos de vez en cuando. A lo mejor para final de año no podría ser mala idea. No sé si hay una época en específico que tú recomiendes para visitar. Pues mira, esta es una pregunta muy confusa porque el mejor periodo recomendable es la temporada seca. Aquí no hay estaciones como en Europa. Hay temporada de lluvias y temporada seca, ¿no? Sí que hablan de otoño y verano y tal, pero no corresponde realmente. Ahora empezamos la temporada de lluvias a partir de abril, que es el final y el nuevo año tailandés. Se llama Songkran, es el 13 de abril y ellos celebran su inicio de año nuevo y empieza a llover. Esa semana, igual que la Semana Santa, ¿no? Para nosotros también, lluvia siempre. Y ahí es cuando empieza la temporada baja. La gente no recomienda venir entre mayo y octubre, noviembre. Yo sí recomiendo venir entre mayo y octubre. Y te voy a explicar por qué muy rápido. Temporada alta y temporada baja. ¿Tú recomendarías a un checo visitar Sevilla en agosto, el 15 de agosto o el 15 de julio? No creo, ¿no? Yo no lo recomiendo. Está todo petado, todo más caro, mucha demanda y poca oferta, ¿no? Y 50 grados. Exacto, y 50 grados, efectivamente. Entonces, la temporada de lluvias, aquí la gente piensa que está lloviendo constantemente. Te he comentado antes que llueve 20, 30 minutos y luego para. De verdad que con el calor que hace a veces viene mucho mejor. Yo vine en julio, la primera vez aquí un mes, y me llovió 2 días en un mes. Entonces, la temporada de lluvias es muy relativa y ahora mismo, que tenemos temporada alta, hasta final de este mes, de marzo, lo ves en la calle que está todo petado. Es muy difícil reservar, a ver, no es difícil, hay un montón, pero es más caro, todo es más caro, va a haber más gente y va a tardar todo más. Entonces, no sé, para mí puedes venir en cualquier momento del año, creo que va a ser positivo y que da igual si es más temporada seca o menos, pero yo no vendría, por ejemplo, en esta fecha del año. Navidad es una buena época y mucha gente viene en Navidad para huir un poquito de ese invierno tan frío, ¿no? Que a veces se pasa en Chequia y en Europa, ¿no? En muchos países. Y aquí se vienen a la playa, claro, están en verano, entonces si tienes esa idea, me parece bien. Pero bueno, lo dicho, no pasa nada por venir en junio, julio, agosto. Vamos, a mí me parece hasta mejor porque sí, hay muchos lugares que están mucho más tranquilos y de verdad vas a ver una playa paradisíaca solo o sola. Ese tipo de detalles cambian mucho, temporada alta y baja, igual que en España, ¿no? También, más o menos. Pues tomo nota, a ver si la próxima entrevista la hacemos directamente en Tailandia, en persona. Hombre, ojalá. Con una cervecita. Claro que sí. La próxima me toca a mí entrevistarte a ti. Está bien. Porque, claro, Claro que sí. ¿quieres hablar un poquito de tu canal antes de cerrar la entrevista? Claro. Para que la gente sepa. Claro, claro. Tenemos un canal que es de la escuela de On Spanish Line, On Spanish Line. La idea es Spanish Online, ¿no? Porque enseñamos español online. Yo trabajo con y para el Instituto Cervantes y tenemos una escuela ahora con 10 profesores. Cada uno de nosotros está especializado en alguna lengua o en alguna nacionalidad, chino, ruso, alemán, etcétera, etcétera, para conectar mejor, ¿no? A los estudiantes y a los profesores. Y la mayoría de nosotros vivimos fuera de España también porque consideramos necesario ese conocimiento y esa experiencia de ponerte en los pies de otra persona de verdad, ¿no? Hay tantos profesores en España, profesor de español, que no tienen esa experiencia y al final se nota, ¿no? En el contenido y en la manera de tratar a la persona. Y en nuestro canal de YouTube ahora yo estoy más tirando por el lado de Tailandia, de enseñar Tailandia, porque veo que a la gente le encanta, muchísima gente visita este país y le interesa conocer esta cultura, pero también hacemos mucho contenido de español para extranjeros, para aprender español o mejorar la comunicación, la escritura en muchos aspectos y sobre todo para los exámenes oficiales, el TELE
y el examen CCSE, que son los exámenes obligatorios para obtener la nacionalidad en España. Nosotros preparamos ahora un montón de rusos, de chinos, de gente que no es europea y que lleva un montón de años viviendo en Europa o en España y ahora quiere la nacionalidad, ¿no? Así que todo ese proceso nosotros somos especialistas en eso y yo también personalmente formo a profesores. A través del Instituto Cervantes tenemos un curso para ser profesor L, un trabajo muy interesante y que tiene una demanda increíble y un futuro muy bueno, a pesar de inteligencia artificial y de muchas cosas que dicen. Las escuelas van a seguir funcionando y es necesario que haya gente que enseñe, ¿no? Así que de verdad hay una demanda increíble en República Checa, en China, en Singapur y ya dependerá un poco del salario que quieras y de cómo formarte. Pero si alguien quiere más información y está interesado, por ejemplo, en esto, pues ahí me tiene en el canal Joseda en Tailandia, con Spanish Line, lo encontráis y ya está, ahí contactamos. Yo siempre estoy abierto a hablar con cualquiera y ayudar en la medida de lo posible que yo sepa y pueda, te voy a ayudar, claro, si conviene, ¿no? Y además a ti te pasa, yo creo, un poco como a mí, que al no haber muchos canales de, por ejemplo, en mi caso, Chequia en español, tú creas un contenido que al final la gente busca y que le gusta. Exacto. ¿Sabes una cosa, Alex, que yo veo de ti muy positivo y que me gusta de tu canal, pero que aquí sí que hay un montón más de españoles, que en Chequia haciendo contenido en Tailandia, porque es muy viral, ¿no? Es muy de influencer, muy TikToker. Cualquier imagen paradisíaca o Sí. no rara de Tailandia es muy atractiva, entiendo, ¿no? Para el clickbait y para que la gente vea ese contenido. El problema que estamos encontrando ahora, lo hablo mucho con Luis Julve, que es un periodista espectacular que trabaja para importantes cadenas de España, es la desinformación. Es encontrar a gente que lleva 2 días aquí y que te está diciendo cómo es la Tailandia real y no sabe ni decir hola en tailandés, ¿no? Lo mismo que en Chequia. Puede suceder o no, no lo sé, pero aquí vemos mucha gente que lleva aquí 4 días y que piensa que conoce la cultura muy bien y te está enseñando lo que hace el típico turista, ¿no? Imagínate alguien que viene a España y te dice que España es Puerto Banús, en el yate, ¿no? Y que esto es lo normal, se desayuna aguacate Con con sangría. huevos y, hombre, no exacto, sangría. Exactamente. Pues no, no es así, eso no es real. Y entonces yo veo que tú sí tienes ahora experiencia, llevas mucho tiempo allí, igual que yo no hablo de Tailandia por hablar, yo no me pongo a hablar de algo que no sé, si no lo he contrastado, si no tengo la información clara, no me voy a poner a decir una cosa que no sé si es o no, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que los canales pueden ser pequeños o mayores, pero la información está ahí y la veracidad y la realidad de la ayuda posible la vas a encontrar, ¿no? En los vídeos y en la persona cuando está hablando y cuando se expresa. Y eso lo veo mucho. Así que sí, a ver qué tal el canal de YouTube. Yo lo trabajo como escaparate, como ventana al público que me pueda conocer y que me pueda escuchar y ver cómo me expreso, porque al final soy profesor, ¿no? Y para ver si realmente te puede venir bien mi persona, ¿no? Como profesor o no. Y también porque mucha gente me pregunta de Tailandia, igual que tú hoy. Todo lo que me has preguntado, la gente me lo pregunta constantemente. Cuando viene aquí de viaje, es normal. Entonces, oye, pues mira, ahí lo tienes en vídeo y lo puedes ver y puedes pillar la información. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ya no te quito más tiempo, que al final yo creo que nos hemos ido a casi 2 horas de entrevista. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, no nos pasa ponemos nada. aquí a Buena charla, charlar. está bien. Pero Está bueno, ha bien. sido interesante, así que yo creo que son 2 horas, pero bastante interactivas. Sí, 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 seguro. Y yo creo que de verdad le puede ayudar a la gente, ¿no? Si viajan a Tailandia o a Chequia, porque somos 2 casos que tenemos esa experiencia. Así que yo encantado. Alex, muchas gracias por invitarme Gracias a ti por participar. y seguiremos en contacto, imagino, ¿no? Porque yo te quiero entrevistar a ti también, ¿eh? Sí, claro, Queda estamos en pendiente. contacto y cuando quieras, pues me dices y lo organizamos para tu canal. Venga, estupendo, perfecto. Bueno, pues Muchas nada, gracias. un saludo a la gente que nos sigue, Muy suscribíos bien, y también al canal de Joseda. Y nada, muchas nos vemos gracias. pronto. Chao. Hasta pronto.